Genial, pues hola a todos, bienvenidos otra vez al podcast, que es el podcast más irregular del mundo, lo hacemos cuando podemos y ya está. Hoy tenemos la suerte de contar con Alberto Sainz, especialista en desarrollo en Java, también Ionic y Scrum Master, Project Manager y profesor vocacional, además de CTO y fundador de Plantico, una empresa dedicada al software empresarial y que en total sumas unos 20 años de experiencia en el sector ya. Muchas gracias por estar con Exactamente, nosotros. 20 o 20 y tantos. Nos hace ya mucho tiempo que empecé en el desarrollo con tecnología, con Java, que era mi conocimiento principal, que era el que aprendí en la universidad y el que he estado utilizando hasta hoy, que lo sigo utilizando, porque yo sigo picando código. Claro, y sigue siendo súper relevante Java todavía de hoy. Pues sí, ahora hablaremos un poco sobre eso, ya no es de los más relevantes como era antes, ahora ya no está esa lucha que había antes entre el .NET y el Java de Sun Microsystem y estamos ya con otras historias, otras movidas de lenguaje de programación. Te preguntaré luego por la lucha de C# y Java, porque yo tengo un lado, vale, yo soy de uno de esos equipos y quiero saber también tu opinión, a ver qué me dices. Vale. De entrada, ¿nos puedes contar un poco tu desarrollo profesional? Un poco toda tu trayectoria hasta este punto. Pues mira, yo de primera decir que yo, como antes decíamos, es informático. Soy un informático bastante atípico. Tampoco tenía yo, o sea, en mi casa, en casa de mis padres, siempre ha habido ordenador. Teníamos, me acuerdo, cuando teníamos 14, 15 años, teníamos un Toshiba con el sistema MSX que sacaron, que es cuando estaba pues el Astra, Sí. bueno, el Commodore 64, este tipo de ordenadores. Y me acuerdo que mi hermano y yo nos lo regalaron y venía con un librito de programación de juegos, que era copiar lo que había en el libro y programarlo. Ahí empezó un poco mi inquietud por el desarrollo. Luego se me pasó bastante, te puedo decir que siempre cuento la anécdota que yo llegué a la universidad, me senté y no me da vergüenza decirlo, esto es así, me senté en el laboratorio de programación y miré la torre y le dije al lado, digo, aquí esto, ¿dónde se enciende? Y había un 486 en mi casa que llevaba allí 2 años, que lo utilizaba mi hermano que estudiaba matemáticas. Yo ni lo había mirado, vamos. O sea, yo pasaba por allí y no me estaba interesando mucho. Pero claro, luego cuando entré en la universidad y retomé un poco lo que era la inquietud esa por aprender desarrollo software, sobre todo más que por la resolución de problemas. A mí lo que me interesaba mucho era cómo resolver problemas, ¿no? Yo cuando estudiaba en la universidad me dedicaba por las tardes a dar clases de matemáticas en casa, en clases particulares, tenía un Vespino y yo me recorría toda Málaga con mi Vespino y te puedo decir que me sacaba 60, 70 mil pesetas dando clases de matemáticas, ¿sabes? Me encantaban las matemáticas y bueno, y un poco la programación, el desarrollo software y las matemáticas pues están súper relacionados, ¿no? Ahora no se necesita tanto conocimiento matemático para el desarrollo, pero bueno, sí tienes que tener un poco una base para hacer ciertos proyectos y ciertas cosas. O sea, no tanto el desarrollo web como si otros tipos de desarrollo más de backend, más de la industria científica o otro tipo de industrias que sí lo utilizan más. Y bueno, pues eso, estuve en la universidad, no terminé la carrera porque ya empecé a trabajar con un amigo en la carrera, nos liamos la manta en la cabeza, él tenía por ahí 2 o 3 proyectos y empezamos a hacer desarrollos en PHP. Vendimos un proyecto al Ayuntamiento de Málaga, me acuerdo perfectamente, que estaba mezclado Java y PHP. Teníamos un front hecho en PHP, después teníamos unos servicios hechos en Java, muy rudimentario por aquel entonces, pero estuvo bastante bien. Y luego seguí haciendo yo desarrollos por mi cuenta con otro proyecto que tuve que me llevó un año hacerlo, que era también, monté prácticamente en Java un FTP y era pues
Esto era una cosa, pues, que por un contacto de mi mujer, mi novia en aquel entonces, pues una persona aquí en Mala que se dedicaba al export-import de China, decía, pues, que allí, esto te estoy hablando hace 15 años, por lo menos, más. Decía que allí en China, pues tú entrabas en el ascensor y ya había monitores que te ponían anuncios y tal. Y entonces el tío tenía una idea que era muy buena. Y de hecho, llegamos a hacer el prototipo, el proyecto mínimo viable, ¿vale? Que era mediante un teléfono, o sea, poner un teléfono y un ordenador que se trajo de China con el Windows en chino, ¿vale? Que lo tuve que configurar para español. Y entonces con ese teléfono descargábamos anuncios y lo poníamos en un taxi. O sea, iba al teléfono para Online. online. Entonces hice una movida de un FTP en Java que se descargaba por FTP no me acuerdo Sí. el protocolo móvil, no sé si era UTMB o algo así, un protocolo de aquel entonces. Y entonces se descargaba los anuncios y mediante una estadística que había de impactos, ¿vale? De cuántas veces, una estadística, cuántas veces ha visto el anuncio, pues yo lo subía, eso me hacía el típico TXT y me lo subía a una web en PHP. Cada cliente de su anuncio tenía acceso a esa web en PHP y ahí veía pues cuántas veces se había reproducido el anuncio, a qué hora, y luego hacía una estadística de impacto. Ya, o sea Después de eso, dime. dos backends distintos, el de Java y el de PHP, atacando la misma base de datos para dar la información, supongo. Exactamente. O sea, Ajá. ahí. Y eso me lo ocurre un año tarde en hacer el tema ese. Después se propuso para otras industrias y bueno, ellos se lo compraron una gente y ahí se quedó. No, la verdad que después no supe qué hicieron con. Al final era un producto mínimo viable que era lo que a mí se me requería, lo que se me pedía, ¿no? Claro, Ya yo después, pues ya lo comercialé. Y claro. ahí, en aquella época, pues yo quería entrar en el parque tecnológico. Lo que queremos son, ¿no? Quería ir a programar al parque tecnológico, yo ya quería ir a una industria, o sea, a una empresa grande, ¿no? Claro, esto te estoy hablando del 2006, 2005, no había startup. O sea, ahí en startup, ahí estaba Ya, Indra, estaba Coritel, que era el Accenture, y poco más. Y todos queríamos ir a programar allí, ¿no? ya. Normalmente, Indra, que es donde más años he estado trabajando, el conocimiento todo era Java, o sea, era todo programación Java, eran los famosos proyectos de Vodafone, que es donde yo empecé a trabajar en un proyecto de Vodafone. Y ahí empezó un poco ya todo lo que es mi camino de desarrollo. Me he tirado muchos años allí trabajando, haciendo proyectos pues en Vodafone, en Renfe, eh, en Orange. En Vodafone empecé con la tienda de puntos. No sé si los que son de móvil más antiguos, aquello que te daban los puntos, Sí. pues hacíamos lo de la tienda de puntos y estos temas. Y bueno, pues ahí mucho Java y mucho SQL. De ahí ya me fui a una empresa de Barcelona que ya era tipo más un producto. O sea, ya no era por proyecto. Era un producto que era un RP que estaba hecho totalmente en Java. Entonces, en Java, y luego tenían un pseudo lenguaje que tenían hecho ellos con XML y SQL para hacer como un framework que pudiera atacar cualquier base de datos que tuviese por debajo, ya fuese Oracle, ya fuera alguna de IBM. Lo que tenemos ahora con Hibernate y con otros frameworks, Sí. ¿vale? Pues tenían esa historia montada. Y bueno, ahí estuve un par de años, estuve muy bien, aprendí un montón de cosas sobre RP. También la cercanía al cliente, que a mí siempre me ha gustado más, era mucho mayor. O sea, ahí te llamaba el consultor y te decía, oye, pues mira, estoy en el cliente tal y hay que hacer un informe o hay que meter un botón o hay que meter un input en tal. Y te daba unas horas para hacerlo. Lo que pasa que era muy estresante porque tú realmente eso era una venta de horas. O sea,
tú tienes 3 horas para hacerlo, no tienes más. A partir, no es como una empresa como Indra o como otras empresas mucho más grandes, que sí, tú tienes unas horas para hacerlo, pero siempre se juega con muchas horas de más, ¿no? Al final tú has vendido un proyecto, digamos, de horas, ¿no? Y ahí era un poco más la venta de pequeños paquetitos de horas o 1 hora, 2 horas, y entonces eso era muy estresante. Tenías que programar muy rápido, con poco test, ¿vale? Sí es verdad que el entorno de desarrollo del RPS estaba muy probado y era muy difícil meter la pata, pero era muy estresante. Yeah. Y ahí con la crisis me volví a Indra y en Indra, pues luego entré en Indra en tráfico aéreo, en proyectos de tráfico aéreo, que ahí sí que aprendí yo una burrada de backend de Java, ¿no? Ahí, o sea, nosotros visualmente no hacíamos nada, o sea, todo era backend, era temas de monitoreo. Esto es muy interesante que lo cuente porque normalmente la gente que está en los bootcamp o la gente que empieza a programar siempre piensa que el camino de programar está en el desarrollo web. Yeah. Pero hay un nicho muy grande, un mercado muy grande de desarrollo y de trabajo en backend en muchas industrias, en muchos mercados que también consumen muchos recursos de programación. La lógica de la aplicación entera, ¿no? O sea, lógica de aplicación. Exactamente. Sí, sí. Tú fíjate que aquí empecé yo en tráfico aéreo y el primer proyecto que estuve era hacer las torres los centros de control y torres de control para lo que coordinan. Torres aéreas, ¿no? Las torres aéreas, sí. Bueno, pues los controladores aéreos. Los controladores aéreos, por aquel entonces, no os acordáis de la famosa huelga de los controladores aéreos. Sí, me acuerdo, sí. Pues esa huelga, pues fíjate lo que son las cosas. Esa huelga derivó en que le contrataron a Indra, que Indra es el que llevaba todo el soporte de torres de control de AENA, le contrataron a hacer lo que era el check-in de los controladores aéreos. Entonces, se hizo una aplicación donde se controlaba si el controlador estaba en su puesto, si no estaba en su puesto, las horas de descanso y demás. Entonces, ahí empezamos. Y luego, pues, en tráfico aéreo, pues me he tirado bastantes años y luego, pues ya aquello era muy interesante por eso, por el tema de que ahí empezamos con los Scrum, hacer las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque ahí nosotros éramos un equipo en Málaga, había otro equipo en León y otro equipo en Gijón. Entonces, para coordinarnos todos, pues una metodología ágil era mucho mejor que un proyecto en cascada, una metodología tradicional. Ahí también fue un poco cuando se puso de moda, porque hasta ese momento no se conocía mucho aquí en España todavía, ¿no? Exactamente, ahí es un poco, sí, o sea, ahí realmente ya había empresas como las de Telefónica, las que tenía de desarrollo, los labs de Telefónica de desarrollo, que sí hacían cosas de esas, pero no tanto, de hecho. Era marginal todavía, ¿no? Aún seguíamos con metodologías, modelo en cascada, espiral. Exactamente, el modelo es cascada. Yo, por ejemplo, hasta ese momento, yo trabajaba en modelo en cascada. El modelo en cascada, pues al final era muy encorsetado para hacer ciertas cosas. Sí, nosotros usamos el modelo en espiral en mi empresa de toda la vida. Era lo que usábamos. Vamos a ver qué pasa. Claro, al final tú como programador, que ahora hablaremos de los roles de programación, como programador senior, pues tú te podías tirar 7 o 8 días sin tener nada de trabajo hasta que el analista programador no acabara los diseños. Y tú no hacías nada. Y se consumían las horas. Y eso era bastante frustrante, ¿no? Porque pues, al final tú sabes lo que tienes que hacer, pero hasta que no te daban el papelito, o sea, el diseño, un diseño de flujo, un diseño de clase, el típico UML, que eso, ¿quién utiliza UML hoy en día? No sé qué piensas tú, pero por ejemplo el diagrama de casos de uso yo sigo viéndolo útil, porque es una forma de presentar todo lo que hace un sistema de un vistazo. Otros no.
el desgranar todo paso a paso, no, pero hay cosas que yo todavía veo que tienen importancia, porque tú le puedes enseñar a una persona que no tiene informática, mira, el sistema hace esto, esto y esto, tienes los muñequitos, las bolas y eso es lo que hace el sistema. Eso yo lo veo útil todavía, ¿no? Como un resumen, ¿no? Sí, y además se puede poner eso lo puedes meter en un Scrum, en un Kanban, como una historia, como después que deriven en historias de usuario. O sea, lo puedes meter totalmente. Lo que yo meter diagramas de secuencia, diagramas de flujo, o sea. Tardas más en hacerlo eso que en hacer el código muchas veces, ¿no? No, es que eso al final, como se hacía por aquel entonces, era ingeniería inversa. Tú generabas el código y tenías no me acuerdo el software que se llama, el no sé qué Architect. Visual Paradigm, yo usaba, uno se llama el Visual Paradigm. Pues sí. este era el no sé qué Architect. Y entonces se te cogía tu repositorio de código y con ese repositorio de código te generaba Eso, los diagramas. eso O es. sea, a la contra, o sea. Que era infumable, porque te estaban todos cruzados, no lo había hecho ningún humano y estaban todas las líneas cruzadas, no se leía nada. ¿Te Exactamente. acuerdas? Y ahora tú tenías que dedicar cierto tiempo a ordenar eso. ¿Por qué? Porque al final tú trabajas con un cliente, ese cliente tiene que pasar una auditoría de calidad y en esa auditoría de calidad es donde le dicen, oye, en este apartado tienes que tener los diagramas de flujo de secuencia y de clases de todo tu código, ¿Y ¿vale? eso os lo pedía el cliente o os lo pedía Indra? Eso se lo pide el cliente a Indra. O sea, porque tú al final, mira, por ejemplo, yo estuve trabajando para la Comunidad de Madrid, ¿no? En un proyecto de la Comunidad de Madrid. Pues mis primeros meses fue hacer, o sea, de lo que había hecho ya, cuando yo entré, de lo que había hecho ya, era hacer esa documentación, ¿no? Después, pues, bueno, pues después desarrollábamos más cosas, ¿no? Pero al final tú tenías que cumplir con una norma de calidad y a lo mejor en la norma de calidad venía que tenías que tener esa documentación. Ya. Luego ya sabéis que la documentación en la metodología ágil hay uno de los 12 postulados que te dice que hay que documentar, pero hasta cierto punto, mejor software funcionando que documentación de más. O sea, tener documentación de más y no tener software funcionando es de poco sentido común. Un amigo mío, no sé si tú llegaste a conocer a Jonas, que también estuvo trabajando con nosotros de profesor. Sé quién es, pero no lo conozco. Pues Jonas, que llevaba muchos años trabajando en Microsoft, que tiene artículos, si tú lo buscas por internet, tiene artículos publicados de Microsoft. Le dije un día tomando una cerveza, digo, Jonas, estoy aprendiendo Scrum. Y me miró, pues, este amigo sueco me miró, me dice, pero eso de Scrum al final es aplicar el sentido común, ¿no? Ya. Dice, es que dice, aquí en España le dais muchas vueltas a las siglas, a esto y a lo otro. Dice, si eso al final es, y bueno, el sentido común, el más común de los sentidos y cada uno tiene el suyo, o sea. Sí, pero por ejemplo, yo lo que vemos positivo de todo Scrum es reducir las reuniones al mínimo imprescindible para que la gente pueda trabajar. Entonces, no sé, yo creo que es un problemón en España el tema de las reuniones y que ya estén, digamos, legisladas cuáles tienen que ser y cuánto tienen que durar. En España, al menos, es muy positivo, porque ¿cuánta gente no tiene reunionitis? ¿Sabes? Claro. ¿Cuántas horas perdías todo el equipo Claro. sin hacer nada, mano sobre mano, en una reunión ¿Y a decidiendo? cuánta gente nos ha llegado el jefe de proyecto a las 5 de la tarde, yéndonos a las 5:30 y ha dicho a las 5 reunión y pegarnos allí hasta las 7 de la tarde Bueno, porque porque entiendes habría que cuando. hablar. Exactamente, que sí está bien porque ya esa hora es un poco más distendido y hace un poco más de equipo, pero oye, tú te quieres ir a tu casa. O sea, Sí. que es lo que tú dices, o sea, una daily a primera hora, o sea, 15 minutos, todo el mundo sabiendo lo que tiene que hacer y después ya habrá tiempo de socializar Sí. un poco. Y también ir a detalles en el proyecto a lo mejor, pero ya que no todo el mundo tenga que estar en esa reunión, porque muchas veces a mí siempre me fastidió mucho en los proyectos, y seguro que te ha pasado también, que me meto en una reunión que no tiene que ver con mi proyecto a las 8 de la mañana, salgo a las 12, me estoy trabajando hasta las 5, hasta las 6, hasta las 7, y el día siguiente me preguntan cómo no está todo hecho. Claro, O no, exactamente. eso pasa siempre. Exactamente. Los ladrones de tiempo han existido siempre. Mira, el otro día precisamente estaba leyendo un hilo sobre Slack, ¿vale? Sobre la herramienta Slack, que si era síncrona, que si no era síncrona, ¿vale? Porque la persona esta que trabajaba en una empresa decía,
Claro, es que si tú mencionas a alguien por Slack, ya le salta la alarma, o sea, tú le pones el arroba Carlos y ya le salta la alarma y a ver lo que le está diciendo. A lo mejor lo que le está diciendo no es importante, ¿vale? Ya. Y no solo es importante, sino no es para ese momento. No es para ese momento, pero ya la has desconcentrado, o sea, ya pierde el foco de lo que estaba, de lo que estaba haciendo. Entonces decía, no, en mi empresa para utilizar esa herramienta, aparte de las reglas que trae la herramienta, nosotros tenemos nuestras normas y nuestras reglas, que es, no se puede poner @ nadie, a no ser que sea en caso de vida o muerte. Ya. Vale. Esto lo decía un poco como anecdótico, ¿no? O sea, si tienes que poner a urgente, pero siempre hay momentos de hacerlo y de organizarse. Que la responsabilidad salga de uno mismo, el no quitarle tiempo a los demás, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, sí. Y estábamos en Indra y de ahí pasaste a los proyectos de Vodafone, nos contabas. Bueno, en Indra están varios, en proyectos de Vodafone, en proyectos de Renfe, de tráfico aéreo, y ya me quedé en los proyectos internos de Indra, que era el CRM que tenía Indra. Bueno, y de ahí ya me fui ¿sabes lo que te digo? Ya me emancipé, como se dice. A emprender, ¿no? Me fui a emprender, yo siempre, ya de antes de entrar en Indra, ya había tenido cositas y siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Y muchas veces esa necesidad de decir, oye, yo sé programar, llevo un montón de experiencia, ¿por qué tengo que estar haciendo esto de una manera tan encorsetada? Yeah. Claro, todo esto tiene sus pros y sus contras también. Ahora muchas veces, lo voy a decir aquí que no nos escucha nadie. Pero claro, ahora con los sueldos que hay ahora te dan ganas de irte otra vez a trabajar por cuenta ajena, ¿sabes? De decir, bueno, pues no sufro tanto y, ¿sabes? Por aquel entonces no había los sueldos que existen ahora. Pero bueno, trabajar por cuenta propia tiene otro tipo de recompensas, ¿no? Que bueno, que también hay que valorar. Y el gusanillo no se mata fácilmente tampoco, ¿no? No. Y además, porque siempre te dicen, oye, tú que sabes esto, tal, no sé qué, ¿cómo lo solucionas? De hecho, el tema fue por mi mujer, que necesitaban una app y me dijo, oye, tú, ¿nos podrías hacer una app? Digo, bueno, yo no he hecho en mi vida una app móvil, ¿no? Digo, pero vamos, eso no tiene que ser muy difícil, al final es programar. Y le pregunté a un amigo que trabajaba para una empresa de Estados Unidos y me dijo, mira, tú como programador Java, lo que más, o sea, el framework de programación que yo creo que más adapta a tus conocimientos es Angular y por lo tanto Ionic, ¿vale? Dice, eso va a ser, o sea, tú ahí en 2 semanas vas a estar desarrollando código y no tienes que hacer ni Android nativo, ni iOS nativo, ni nada. Te haces una aplicación híbrida y una API. ¿Nunca tocaste Android y Swift? Android es Java. No le toca. He estado mirando lo de Kotlin y otro framework ahora que van más en nativo, pero no le he tocado. Es que si no tienes que hacer algo específico que tú necesites del teléfono, sí. Entonces, realmente sí es verdad que sí es una lucha o sea, yo lo que veo en este tipo de framework que al final, y me pasa constantemente, me pasa todos los años, cuando tengo que hacer un tipo de actualización o cuando algún cliente me pide algo, me doy cuenta que yo estoy en la versión 4 y el framework ya va por la 6. Claro. Y cuando hago un update de alguna librería, ¿vale? Pues ya me casca toda la aplicación. Es más, yo te puedo decir que he estado haciendo refactoring, o sea, de una aplicación me tira un mes para que funcione, ¿vale? Un mes de un código 100% hecho y que estaba funcionando, simplemente que le he puesto un módulo nuevo. ¿Qué pasa? Que lo puedo dejar funcionando, pero entonces ya pierdes un poco el hilo de la novedad. Exactamente, de que eso ya en algún lado te va a decir que no te van a dar soporte. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, esto como tú lo sabes, como lo sabe la gente que está en los bootcamp y la gente de desarrollo, pues a lo mejor estamos con 65 años todavía aprendiendo cosas nuevas.
sea. Y el pan nuestro cada día, está claro. Sí, sí. Y no ¿Y tú es, cómo ves este cambio que ha habido ahora en los últimos años? Porque tú y yo vivimos la época donde cada 5 o 10 años se acaba una versión nueva de un lenguaje, ¿no? Porque Java era cada 4 o 5, JavaScript desde 2009, no, desde 2009, 2016, no hubo nada, por ejemplo, y ahora es una al año, ¿no? Más o menos. ahora es una. ¿Tú cómo lo ves, ese cambio? Yo lo veo bueno, que hoy en día, claro, yo tengo libros físicos ahí Sí, vamos, yo fui en Sant Jordi, en Barcelona, que estaba trabajando para la empresa esta de Barcelona y era la feria del libro y me compré sí, un libro de César, sí, ¿sabes? sí. O sea, no me Ya, compré un libro de cara de Noah Gordon o de, ¿sabes lo que te digo?, ya, de Stephen King. Dije, el a ver, médico. estaba allí la feria del libro, mogollón de libros, digo, y me compré un libro de desechar. Digo, libro de desechar que por supuesto no he abierto nunca, Un jamás. tocho así de gordo, ¿no? Exactamente. El libro, la Biblia de César, por lo que sea. Sí. Un tocho así que no me costó mucho, pero bueno, de la San Jordi había que comprar un libro y una rosa, o sea Ya. que... claro, hoy en día, ¿qué pasa? Que hoy en día tutoriales en YouTube, plataformas de cursos, pues ya sea Udemy o tal, Bootcamp, que yo creo que es lo más adecuado ahora para aprender a programar. Ujú. O sea, las actualizaciones van muy rápido, es lo que tú dices, puede haber 1 o 2 al año, pero también la información que tú tienes para actualizarte tú, para aprender, también es muy rápida, ¿no? Claro. No Sí, es... sí. Y tienen muchas vías por las que aprender. Sí, pero a mí me sorprende que ya estén aplicando el principio de integración continua al lenguaje. No solo lo que los desarrolladores desarrollan, sino los propios que hacen el lenguaje que lo están aplicando al lenguaje, ¿no? Para sacar una versión pues, una vez al año, ¿no? Más o menos, o una vez cada 2 años, como máximo. JavaScript, por ejemplo, lleva un año sin sacar, bueno, desde 2020, sin sacar una versión nueva. Pero aún así llevaba una al año desde 2016, si no me equivoco. O sea que lleva bastante, un buen ritmo. Los cambios son pequeños, no son tan dramáticos como, por ejemplo, la versión de Java 8, ¿no? Que esa fue un cambio bastante dramático, cosas por el estilo, ahora va a otro ritmo, ¿no? Pero aún así son cambios que tienes que estar al día y como tú dices, Java hace lo de deprecated y entonces lo que tienes sigue funcionando, pero aún así te anima a cambiar, ¿no? Claro. Yo ahí, como experiencia, yo para eso soy muy... O sea, no pierdo mucho tiempo en indagar del todo cómo funciona el nuevo cambio, sino como ver qué es lo que necesito, ¿vale? Claro. ¿Qué herramienta necesito para obtener el resultado que quiero? Si tengo que hacer un map, un subscribe o cualquier tipo de eso, y antes no se hacía así, pues veo que ahora que tengo que hacer un pipe, ¿no? Py, ahora el Py ya no está aquí, me tengo que suscribir Sí. y miro el código, o sea, para eso soy bastante rápido, en el sentido de que bastante rápido y porque ahora mismo también me encuentro que tampoco puedo aprenderlo todo al detalle, o sea, No, no, no nadie puede tengo estar al día de no, todo. no tengo el tiempo, o sea, a lo mejor gente que esté desarrollando conmigo o gente que, pues que bueno, que yo esté como project manager y tenga que darle algunas pautas de programación, sí puedo decir, mírate esto, si tienes alguna duda en concreto, ya nos sentamos y entre los dos la miramos. Pero para mí, para desarrollar yo, no Ya, puedo perder el tiempo en ver del todo. Entonces, bueno, pues también te lo da un poco la experiencia. O sea, tú miras aquí, bueno, aquí hay este cambio, esta actualización, esto ya no funciona así y funciona así. Bueno, pues lo meto aquí y ya está. Y normalmente funciona, no pierdo mucho tiempo en eso. ujú, Lo que yo veo en el cambio en cuanto a los lenguajes de programación en estos últimos 20 años, pues que cuando nosotros empezamos a programar lo que comentaba antes, JavaScript, lenguajes de... Claro, es que antes JavaScript se ejecutaba en el navegador, o sea, tú no podías hacer un backend con JavaScript. ujú. Entonces, era como para la gente que éramos más de backend, más de Java o de .NET, ¿vale? Era como decir, bueno, pues si yo tengo un servlet, yo hago JSF o Struct, que se puso muy de moda también, cosas Sí, así, sí. framework para Java, ¿no? Que son los que más conozco yo. Y entonces, pues lo de JavaScript quedaba para 3 funciones para hacer en la web 3 cositas. Hoy Ya. en día, pues lo haces todo.
ya sea Vue, ya sea React o ya sea Angular, al final todo es JavaScript, o sea que tú al final, lo que yo tengo muchos manuales que decía, bueno, yo JavaScript no lo voy a mirar en la vida. Pues hace ya años que estoy yo mirando mucho JavaScript porque al final... Sí, porque al final el lenguaje se impone y tienes que hacer cosas con él, es lo que toca, ¿no? Claro, porque al final, y también el tipo de software que vayas a hacer, no, tú si ahora te vas al índice el TIOBE o los commits del Git, ¿no? Que hacen estadísticas, ¿no? El TIOBE hace estadísticas de cuáles son los lenguajes más, lo hace el índice ese se construye a partir de búsquedas en Google, de formaciones y demás, ¿no? Y te dice, bueno, pues es que ahora el lenguaje que más se utiliza, Python ha adelantado a Java, ¿no? Pero, sin embargo, te vas a Git y te coge el ranking de commits hechos en Git y es JavaScript. Claro. Con diferencia, ¿entiendes? Entonces, sí, y te vas a las demandas de empleo y pues ahí hay un 50-50, JavaScript, depende. Pero sí, al final, si tú no necesitas una lógica de negocio muy compleja, ¿qué te quiero decir con esto? Porque ahora estamos orientados a que tenemos una API REST, ¿vale? Y entonces nosotros tenemos cualquier software programa en cualquier lenguaje de front y cualquier software programa en cualquier lenguaje de back y mediante la API REST nos comunicamos. Sí. Y no hacemos tanta lógica de negocio como se hacía antes. O sea, esto, quiero ser también claro, esto en programación web, ¿no? Sí, sí. Hay programaciones que se hacen. Te puedo poner un ejemplo. Nosotros estamos desarrollando, tenemos un proyecto con el que trabajo con otra empresa, hacemos etiquetas RFID, ¿vale? Y entonces nosotros pues necesitábamos codificar las etiquetas RFID con un estándar, ¿vale? Que te da el GS1.org, que es el estándar del etiquetado mundial, ¿no? Y entonces ellos te dan un endpoint, te dan una API, pero se guardan uno de los endpoints que no te dan cómo se soluciona. Te dice que es bajo una ISO, ¿vale? Una norma de calidad, una ISO, que señala el package object, que es como para que tú, al final, una memoria RFID son varias zonas de memoria y tú tienes ciertos bytes para grabar ahí. Pues ya sea un lote, ya sea una fecha de caducidad, ya sea la referencia del artículo, ¿vale? Entonces, ha habido que hacer, al final nosotros no, otra empresa nos ha tenido que hacer mucha lógica de negocio para poder tener uno de los endpoints, o sea, solo una llamada a la API. Pero ¿y por qué no te dan esa documentación de lo que tienes que enviar? Porque no te por esa documentación, primero, la ISO vale dinero, la tienes que pagar para bajarte la documentación. Y segundo, el GS1, que sí lo tiene hecho, te cobra por una DLL, te cobra 7.500 euros. Y con 700... Es propietario, el sistema es propietario, o sea, es un sistema cerrado. A pesar de que lo usan los carnet de identidad y demás, el sistema es mismo... es lo que le decía yo a mi compañero, digo, porque el cliente quería pagar, la DLL, venga, yo pago 7.500 euros por la DLL, pero al final, ¿qué pasa? Que tú eres programador, nosotros, pues bueno, otra empresa lo ha programado y ya lo tenemos, ¿no? Claro. Pero eso requiere, yo cuando me dijeron de hacerlo nosotros dije, vamos, no lo hacemos, o sea, eso requiere una lógica de negocio muy compleja, o sea, porque además de una programación matemática bastante compleja también, porque eso tienes que calcular los hash o lo que sea que utilicen para poder comunicarse. Tienes que pasar a esa decimal, tienes que comprimir en esa decimal, de esa decimal lo tienes que pasar a binario, tiene mucho conteo de binarios, estos 5 dígitos en binario equivalen a esto en esa decimal equivale a esto otro, entonces según el primer dígito que tenía un 1, pues eso te decía que tenía... Ya entiendo. O sea que va a ser la comunicación como es física, estás trabajando a nivel de bit. Tienes que programar la trama a nivel de bit para poder enviar... Claro, porque una antena RFID al final solo lee ceros y unos. Claro, ya entiendo. Pero tú esto, o sea,
es muy interesante realmente, o sea, el programar de esta manera, pero claro. Sí, pero es un dolor de cabeza porque te equivocas una vez y ya está todo mal, ¿no? O Sí, sea, y luego no es tan atractivo pues como el desarrollo web, o sea, claro. como Sí, hacer desarrollo eso es web. hardcore, ponémoslo hardcore, ya está. Claro, eso acuérdate cuando se programaba en ensamblador. No, días, no, yo tuve 2 asignaturas en la carrera y nunca más, tío, y todavía me queman los ojos. Es horrible. Sí, sí. Pues la verdad es que es muy interesante, porque, o sea que, para que yo me entere, la empresa lo que hizo fue comerse el desarrollo del endpoint para poder comunicarse, y lo que hacía él, lo que hoy en día hace esa empresa es subcontratarlo y os subcontrata a vosotros, ¿no? Os da Claro, nosotros tenemos, claro, nosotros tenemos una herramienta con la que hacemos las etiquetas, ¿vale? Entonces, este es uno de los proyectos que tengo, ¿no? Y en esta herramienta, que es una herramienta de un fabricante americano, ¿vale? El fabricante americano lo primero que te dice que él no gasta recursos para hacerlo eso, porque eso solo tiene que pedir mucho. Al final, un fabricante grande, ya sea tipo SAP no gasta recursos en hacer eso si se lo pide un solo cliente. Tiene que tener miles de clientes que tengan la misma demanda, ¿vale? O sea, que necesiten lo mismo, y entonces el fabricante ya dice, bueno, pues es un poco, pues lo hago, ¿vale? Y ya lo saco para todos mis productos, ¿vale? Entonces, al final, pues tienes que ir un poco artesanalmente a hacer esa solución y buscar gente que te la haga. Eso es uno de los proyectos, o sea, en los proyectos de etiquetado. Vale, ya entiendo. ¿Y ahora mismo cuál es tu proyecto principal? Pues mira, ahora mismo mi proyecto principal es estoy desarrollando con una compañera, estamos montando una startup, ¿vale? Que se llama Stalo, SS Talo, porque la gente me dice Stalo, y vamos bajo, aquí lo que estamos desarrollando son herramientas para el autónomo de servicios. Y cuando digo el autónomo de servicios, es el programador, es el marketingiano, es el fotógrafo. O sea, no solo es el fontanero, o sea, un software que ya hay muchos en la red, pero bueno, nosotros tenemos otro tipo de valor añadido, que es que sí hacemos modificaciones, ¿vale? Y es un software Stalo es un software de facturación, ¿vale? Típico software de facturación, con un dashboard, con todas las gráficas en las que van tus beneficios, cómo van tus ventas, cómo van tus compras. Y esto lo estamos haciendo bajo una herramienta que no tienes que programar tanto, que es muy rápido. O sea, una herramienta que descubrí hace unos cuantos años, ¿vale? Y que ya tengo unos productos desarrollados en esa herramienta que es otro proyecto que tengo, ahora lo comentaré, y es muy rápido porque no tienes que hacer lógica de negocio. O sea, tú te diseñas digamos, la pantalla, tienes la base de datos y prácticamente linkas el input con el campo de la base de datos. Y ahí hace el CRUD. O sea, tú no haces nada por hacer el CRUD. O sea, Pero tampoco tienes nada de lógica en plan análisis de los datos o lo que sea. Solo escoger datos, mostrar datos y ya está. No, sí puedes hacer cosas. Ellos tienen un lenguaje de programación propietario y luego pueden meter JavaScript. Y ahora están, pues, fíjate, ellos vienen del Visual Basic y tienen desarrollado un lenguaje propietario. Pero ahora están en JavaScript. O sea, ahora apuestan más por el JavaScript. Si es que hoy en día, no sé, a mí me resulta extraño porque ya te digo que cuando yo estudiaba Java o cuando empecé a trabajar, el JavaScript era como que lo hagan los de diseño, ¿sabes? O sea, ¿entiendes? Y entonces, bueno, pues estamos con Stalo y luego tengo un RP montado que se llama Elenco RP, que está montado con esta misma plataforma para el sector ya de empresas grandes, ¿vale? Y luego pues sigo haciendo un poco de todo, pues yo qué sé, el año pasado estuve de gestor de proyectos en una empresa para sacar un proyecto de programación hecho en Vue, formación pues si entra también la doy. Luego tengo mis clientes de desarrollo mío en Angular y en Ionic.
No paro, tengo muchas cosas, la verdad que muchas cosas, muy poco tiempo y muchas veces digo, bueno, no puedo coger más cosas. Ya. Das hasta arriba, ¿no? Y hoy en día, ¿tú cómo ves lo que debería estudiar o qué senda debería seguir un profesional que quiera ser como tú el día de mañana? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer es formarse. La universidad está muy bien, en la formación universitaria te dan muchas herramientas para... El problema que había, y esto lo voy a contar porque es una cosa muy discutida en nuestros tiempos, era que tú salías de la universidad y te pagaban de programador junior. Cuando Sí. tú realmente de la universidad salías ya con conocimientos de analista. Pero la empresa, bueno, Variaba mucho, la verdad. Entre carreras variaba un montón. Yo he visto gente muy bien preparada nada más salir y he visto gente que era un desastre. Yo he visto las dos cosas. bueno, pero normalmente tú ya habías pasado, o sea, tú en la universidad tienes cosas como ingeniería de requisitos, ingeniería del Sí. software, has pasado por lenguaje de programación, has hecho un proyecto final de carrera que realmente desde principio a fin ha llevado un diseño funcional, un diseño técnico, la programación, la memoria del proyecto. O sea, ¿qué pasaba cuando nosotros empezábamos en esto? Que tú luego llegabas a una empresa y empezabas desde abajo, o sea, y es la típica discusión de decir, ¿por qué un ingeniero industrial de la rama de electrotecnia no va a una casa a pelar cable y a meter cable y tú, como un ingeniero software, tienes que ir a picar código, además, a picar código? Cuando tú tienes... Entonces, esto quemaba mucho a la gente, ¿eh? Yo lo he visto en la empresa, decir... Hoy en día, ¿qué pasa? Que hoy en día tenemos los bootcamp, por ejemplo, ¿vale? Tenemos la carrera que siempre pues bueno, va a estar ahí, pero tenemos los bootcamp que tú lo sabes porque nosotros hemos coincidido con compañeros como profesores. Sí. Hemos tenido alumnos de sectores profesionales muy diversos y han terminado programando, bien y han ido a la empresa y han dado buenos resultados, ¿entiendes? Claro. Yo creo que eso, que no hay que perder tampoco muchos años en formación, sobre todo en lo que ya en otras metodologías que sí están, que sí tienen que ver con el software, como es dirigir un proyecto, como estar de Scrum Master o tal, sí tienes que tener, pero para programar un bootcamp es la manera más rápida, más eficaz de empezar. De empezar. ¿Por qué? ¿Te has quedado congelado? No, yo estoy aquí. ¿No ¿Ahora me se me ves? escucha? Sí. Bien, todo bien. ¿Tú me oyes a Vale. mí? El tema, ¿por qué el bootcamp es importante? Porque con unas nociones bien explicadas, bien aprendidas, puedes estar desarrollando código. Yo me he visto con compañeros, yo los llamo compañeros con y están en las empresas desarrollando código. Y tengo otros compañeros de antaño que están con esta gente y dicen, esta gente vale para desarrollar código, tampoco vamos a lanzar, es lo que digo yo muchas veces cuando entra alguien nuevo conmigo, digo, vamos a ver, tampoco se trata esto de lanzar un cohete a la luna, ¿sabes? Ya. O sea, hagamos las cosas sencillas, no se trata de muchas veces de reinventar la rueda, empezar desde cero, desde el primer if y ponerlo, o sea, hay herramientas hoy y mucho código en la red para utilizar. También Sí, te lo digo que una pasa es cosa, que hay que saber utilizar. siempre va a haber un proceso de aprendizaje posterior realista. Sacas de la carrera del FP o del bootcamp, tú después vas a llegar a la empresa y vas a ver que lo que sabes, aún te falta un salto, va a llegar a lo que están haciendo en el día a día tus compañeros. Y eso solo lo da la experiencia, al final, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo, exactamente. ¿Por qué? Pero ya no solo al nivel de programación, sino al nivel del trabajo de la empresa. Al final, pues una empresa, como todos los trabajos, sea de programación o sea, tiene unas normas, tiene una forma de trabajar y tiene unas herramientas de trabajo. Y entonces muchas veces yo cuando daba clase y explicaba los entornos de desarrollo, de integración, preproducción y producción,
los alumnos me miraban diciendo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con programar? ¿No? Ya. O sea, no me lo decían claro, pero yo veía las caras diciendo, digo, bueno, Sí. cuando lleguéis a una empresa y metas un pattern en preproducción, ya te lo dirán, ¿entiendes? ¿Qué quiere decir con esto? Que no es solo picar el código, hay que hacer muchas cosas más y hay que tener, si quieres ser bueno y subir rápido, tienes que tener una visión global de lo que es digamos, la industria, ¿no? O sea, o lo que es el proyecto, no solo el proyecto, o sea, no solo es picar código, es hacer un commit, no pisar código a nadie, tener buenas prácticas. También quién te da el trabajo a ti, qué se espera de ti cuando estés allí sentado, cómo funciona la empresa en el día a día, ¿no? Todo eso tienes que saberlo igual que tienes que saber programar, porque si no llegas allí Claro. y como un pato mareado, no sabes dónde ir. Claro, es por ejemplo, en las clases de Scrum lo que decía yo, lo primero tú que tienes que saber es estimar una tarea. Claro. O sea, es verdad que el Scrum Master y el equipo que tenga un poco más de tiempo, si tú eres nuevo, sabe que tu estimación de tarea va a tener un margen de error más grande, ¿no? Porque tanto por debajo como por arriba, a lo mejor puedes decir que esa tarea vas a tardar 3 horas y tardas 1 hora, ¿vale? O vas a decir que tardas 3 y tardas 6. Pero bueno, eso ya el Scrum Master ya tiene las herramientas que te da Scrum para controlar esos temas. Sí. Pero no es solo programar. El que es bueno en una empresa, o sea, yo he tenido compañeros que eran muy buenos programando y eran muy desastres como equipo. O sea, es lo que yo digo siempre, o sea, no juega igual Messi en el Barcelona que en la selección argentina. Y en la selección argentina hay pedazos de jugadores, ¿eh? Pero por muy bueno que sea Messi, Cristiano Ronaldo o quien sea. Entonces, hay que saber trabajar en equipo, eso es muy importante. Ser humilde con los compañeros, ser compañero es muy importante. No, o sea, yo he tenido buenos y malos compañeros y cuando, o sea, decir, oye, échame un cable aquí y dices, no, espérate que yo, hasta que no acabe lo mío, ni me mires, ¿vale? Ya. O sea, al final, tú lo sabes que en un Scrum, al final lo que se mide es la velocidad del equipo, la velocidad del trabajo. Y si hay uno que es muy rápido, los otros pueden ser muy lentos. Entonces, esas cosas también hay que aprenderlas y eso se aprende lo que tú dices, con la experiencia y con más formación, ya sea Scrum, ya sea de otro tipo. ¿Tú recomendarías a la gente estudiar formaciones Scrum? Que yo sé que tú las has hecho, algunas de ellas. Yo sí, recomendaría estudiar formación, hacer alguna formación, las certificaciones está bien. Yo no soy muy pro certificación, me cuesta mucho. Ya cuando estaba la certificación de Java, no sé si tú tienes alguna. Las 6. Yo tengo como dos libros de certificación y después nunca me presentaba, porque decía, me daba un poco de coraje, digo, esto yo ya lo sé hacer, tengo que pasar un examen aquí, pero es verdad que sí, las además, empresas te lo piden. FUBAR, unos ejemplos horribles para sacar aquellas movidas, ¿te acuerdas? Me parecía, claro. O sea, mira que se ha acostumbrado a leer código y hacer código, pero venga, FUBAR, todo el otro igual. Al final es mucha práctica de los exámenes de certificación, más que de, o sea, tú al final, fíjate la paradoja que existe aquí, que tú puedes ser muy bueno, y esto se lo ponía yo en una anécdota a un profesor que tuve una charla hace muchos años en la carrera. Yo como en el trabajo y como en otro sitio no me callaba nada. Y entonces no me acuerdo qué asignatura era, autómatas y lenguajes formales, no sé, una de estas que eran que era todo tipo de. Las de bolas y flechas y todo No me aquello. acuerdo. Y yo le decía, digo, vamos a ver, si esto es al final ponerte a hacerlo, digo, esto es como el carnet de conducir, no por haber estudiado la teoría y haber hecho muchos tipos de test, sabes conducir muy bien. O no vayas a seguir las normas de tráfico, si quieres te las saltas, ¿entiendes? Sí. Entonces la certificación, que está muy bien, y yo la recomiendo que la hagan porque es, digamos, una línea en el currículum que te da paso a muchos trabajos. Yo, si necesitara una certificación para entrar a trabajar en un sitio, sin duda la haría, ¿vale? La estudiaría, la haría. Y bueno, estudiar Scrum está muy bien. Las metodologías Agile, ya no solo Scrum, cualquier metodología Agile está muy bien porque
te da un conocimiento y te da una forma y una metodología de trabajo, ¿vale? Entonces, ahora que todo el software está orientado a que el cliente participe en el desarrollo del software, mira, te lo comentaba antes, hace poco he hecho un curso de DevOps, ¿no? Sí. Y es lo que le decía al profesor de DevOps, volvemos siempre a lo mismo, al trabajar en equipo, a incluir al cliente en las reuniones, en el desarrollo, al compartir la información, a hacer mucho link, quitar todo lo que nos sirve, no perder tiempo en reuniones. Al final, Sí, son axiomas de haber aprendido de la época en donde no hacíamos eso y las cosas no iban tan bien como ahora, ¿no? Claro, muchísimo menos código. Exactamente. Es todo lo mismo, reuniones rápidas, sacar valor cuanto antes y más es a la velocidad que vamos. O sea, a mí me pasa, mira, por ejemplo, con Stalo nos está pasando un poco. Y si mi compañera me está escuchando, me tirará de la oreja. Pero es verdad, estamos tardando mucho en sacarlo al mercado, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo es necesario invertir horas en esto, pero al final realmente tú necesitas que tu producto esté en el mercado lo antes posible para ser testeado. Después ya veremos si funciona o no funciona, pero sin un testing, sin unos indicadores, sin tu poder, si tú no tienes una medición o no tienes medida, unos indicadores de cómo está tu producto, difícilmente va a tener éxito en él, ¿no? O que tenga éxito el producto. Entonces, pues bueno, sí, estudiar Scrum, estudiar este tipo de metodología está muy bien. Y luego subes de nivel. Si no te quieres quedar, o sea, yo entiendo mucha gente y antes en España no tanto, pero sí en Europa, yo lo sé, por ejemplo, por el compañero este que te he comentado de Microsoft, antes tú podías tener 50 años y ser programador senior. Ya. Ganabas un dinero, o sea, ser programador senior no quiere decir y en mi época querías estar 2 años de programador senior y ya pasar a analista programador y dejar de programar. ¿Entiendes? ¿Y qué ha pasado con muchos de mi época que conozco y que me he encontrado por ahí? Que después de ser analistas, incluso jefes de proyectos, están en empresas extranjeras programando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muy bien. Sí, lo voy a decir exactamente. Al final se ha quedado como que el que más gana, el que más valor le da al proyecto es el programador. Claro. ¿Entiendes? Entonces eso se tiene que pagar, indiscutiblemente. Claro. Hombre, si tú sacas un proyecto a lo mejor en la mitad de tiempo o incluso menos que un grupo de desarrollo nuevo con menos experiencia, siempre se va. La empresa es lo que quiere. Una empresa de programación es una empresa de salchichas. Cuanto más salchichas vendes, más dinero ganas. Claro. Al final tiempo, ¿no? Claro, al final, ¿tú para qué quieres tantos mandos intermedios, esos mandos intermedios haciendo burocracia? No le dan valor, no le dan valor al producto. O sea, la fábula del remero, ¿no? Tú lo que quieres es que el producto salga lo antes posible, siempre bajo un estándar de calidad alto. Pero es que ahora ya hay muchas herramientas de integración continua, de despliegue continuo, muchas herramientas de tester, ¿vale? De muchos equipos que ya no necesitas tantos mandos intermedios, ¿no? O sea, tú lo que necesitas es sacar tú ya lo sabéis, o sea, ya estamos siempre en un plano más horizontal que vertical, o sea, al final intentamos estar todos haciendo lo mismo, ¿vale? Ya. Y sacar el producto lo antes posible. Entonces, bueno, por ahí van un poco los tiros. O sea, la velocidad ahora es lo que premia. Sí, ninguna duda. Siempre fue así, yo creo, pero también la demanda de software era menor y nosotros vivíamos otra época un poco más tranquilos, ¿no? Y ahora ya no es así. Ahora es venga otro y así lo más rápido posible todo, ¿no? Claro, Carlos, pero es que antes era muy frustrante tener una fecha de entrega, ¿vale? Muy cercana y tú decías, pero ¿cómo puedo tener la fecha de entrega esta si no llegamos? O sea, antes era el no llegamos. Si alguno me está escuchando que haya trabajado en Coritel o en Indra, pero sobre todo... En todas las empresas, tío. Mi experiencia fue la misma. En todas las empresas, o sea, era
días y días programando y estando allí y no llegamos y la fecha de entrega y las quejas de quién ha puesto esta fecha de entrega. Claro, es que la burocracia que ha habido por el camino, desde que se vendió el proyecto hasta que ha empezado, digamos, el comienzo del proyecto, se ha perdido un grandísimo número de horas y de tiempo en hacerlo. Hoy en día, dime. Sí, no, y que ahora yo creo que un poco se ve, lo que yo veo también de las metodologías ágiles es que en funcionalidades aporta más valor al producto y vamos a atacarle a eso, cuando antes era construir una catedral, todo, ¿no? Tú hacías todo, ¿o no? No era tu experiencia, era todo vamos a construir una movida y vamos a hacer y tal y... Sí, yo siempre pongo el ejemplo, no es lo mismo construir un puente que hacer software. Un software, vamos a ver, también tiene que tener su estándar de calidad, o sea, también tiene, sí, bueno. no se puede, había por ahí que no sé si fue cierto o no, no sé si era un barco submarino que se quedó parado por un error de software, o sea, bueno, vamos a ver que una las ondas de la NASA que se estrellaron. Claro, es que hoy en día cualquier cosa que funciona con software, o sea, que un null pointer te da por ahí y vamos, y puede ocurrir una catástrofe, ¿sabes? Bueno, lo estamos viendo ahora y pongo el tema de actualidad de Ucrania, o sea, todo el equipo que está de hacker, el gobierno ucraniano contratando o que se está presentando voluntario para contrarrestar el equipo de hackers ruso, o sea, hoy todo funciona ahí. De hecho, ahora se está hablando mucho de esto, ¿no? De lo que Rusia ahora mismo, dicen, ayer creo que leí que Estados Unidos decía que era un ataque inminente, había un ataque inminente, un ciberataque inminente contra Ucrania por parte de Rusia, que era inminente, que iba a pasar en cualquier momento, ¿no? Exactamente. Pero sin embargo, lo que yo no explico es para qué bombardean la televisión si la pueden atacar, ¿sabes? ¿Por qué bombardearon las antenas aquellas, mataron a no sé cuánta gente si la pueden desconectar, digamos, o fastidiar el servicio de televisión y ya está? Bueno, si la bomba. Al final tú necesitas, sí, pero al final tú necesitas, el otro día lo hablaba con un compañero y decía, al final tú necesitas la antena, o sea, para tener que... ¿De dónde estás retransmitiendo? Bueno, pues hoy en día pues te pones en cualquier lado con un software específico para estas cosas, pues sacas. Por eso... Pero yo me pareció, ya lo pensé en el momento que, bueno, obviamente es una desgracia, mataron a 3 o 4 personas en aquel ataque, pero ¿para qué la vas a destruir si la puedes usar? ¿No? Porque puedes emitir propaganda contra el gobierno ucraniano o lo que sea, ¿no? No sé, yo muchas veces son cosas que se escapan a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento y que podemos. Pero, en fin, hoy el día y lo que se ve más adelante es que desarrollar, saber programar, los colegios, es todo... Sí, pero no sé qué piensas tú de eso. El problema es que en los colegios no hay gente que les enseñe a programar. Nadie sabe programar en el colegio y no hay nadie que sepa programar que trabaja en el colegio. Yo, mi experiencia, por ejemplo, con mi hijo, tiene una profesora de tecnología que es fantástica. Entonces, sabe. Sí, y está programando y va a cumplir 14 años ahora y ya está haciendo un poquito de JavaScript. Qué bien. ¿Entiendes? Hay colegios privados que tienen incluso certificaciones de Microsoft. Aquí en Málaga algunos hay, no los voy a mencionar, pero algunos hay. Y bueno, hoy en día es que, yo qué sé, es como quien era el rey en la carrera cuando el que sabía utilizar la calculadora científica. Sí. Y otra pregunta, antes hablábamos de C# y Java. Yo viví, cuando yo estudié un ciclo de FP, yo acabé el instituto, estudié un ciclo de FP, luego la carrera y luego ya me puse a trabajar, ¿no? Pero cuando yo estudié el ciclo de FP, Microsoft daba dinero a los centros públicos en Galicia para que se estudiase C#. Les daban portátiles, les daban licencias de Microsoft, les daban Windows, el Office y todo esto para que enseñasen C#. Y entonces yo aprendí C# en el ciclo FP. Incluso mi proyecto de fin de esa asignatura era un Tetris en C#, lo cual es una muy mala idea, pero bueno, allá está, ayer lo intenté. ¿Tú qué piensas de un poco de la guerra entre C# y Java? La guerra que hubo, que nunca no fue una guerra porque nunca llegó a ser 1/3 de la producción de Java o 1/4, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no? Comparado, o sea, pero Java era 4 veces más, quiero decir, ¿no? Mínimo.
seguramente más. ¿Y tú cómo viste todo? Tú lo has vivido, ¿no? Lo mencionabas antes. ¿Y cómo viste tú todo aquello? La apuesta que hizo Microsoft, lo quejaban, se lo comió todo, ¿no? Bueno, yo ahí un poco eh, estaba un poco viciado. O sea, mi opinión es un poco no muy objetiva, porque yo aprendí Java en la carrera, pero cierto es que se pagaba mejor a uno de .NET o de Ya. C# que a un programador de Java, porque había menos gente. Sí, sí. El tema estaba ahí, pues lo que yo recuerdo que se hablaba siempre, que Java era multiplataforma. Entonces tú tenías tu máquina virtual de Java en un Linux, en un Solaris o aquellos sistemas operativos más antiguos y funcionaba. Y Microsoft, pues por aquel entonces solo funcionaba en Microsoft Server, en Windows, en sus herramientas. Y luego, pues mucha de la programación orientada de objetos de Microsoft, y yo esto lo he discutido mucho con John, era copiado de Java. Sí, sí. O sea, Esto, claramente. Yo se para lo mí es una decía fotocopia. porque él trabajaba en Seattle, en Dublín y en Seattle en Microsoft y se lo comentaba. Digo, yo siempre he pensado, digo, lo están copiando de Java total. Pero bueno, eran dos opciones, pero cierto es que Java se impuso. Yo creo que también para el desarrollo web Java tenía más herramientas. Y, Pero y tú solo siempre, ves pues, un paralelismo en el tema de clases y objetos, no todo lo demás es igual, ¿no? Int, string, yo qué sé, el manejo de los paquetes que tenía C# es una copia. Bueno, yo no sé cómo está hoy en día en 2022, yo hablo de cuando yo estudié en GFP, era igual que Java, tenías los paquetes, creo que metías las clases dentro, tenías una interfaz, lo que sí que molaba era que tenías con Visual Studio, no el de hoy en día, el Visual Studio de hace, no sabe Dios cuántos años, ese sí que a mí me gustaba mucho porque tenías una interfaz que era rastrera, que era una ventana típica de Windows XP, que era lo que había en aquel momento, o Windows 98, no me acuerdo, y lo que dabas muy fácilmente. Hacías doble clic con un botón, te creaba el evento de posesión del botón, ahí metías el código que tú quisieses y lo lanzabas con la lógica de negocio, ¿no? Era muy intuitivo. Y luego estaba ASP, que era la parte donde tú creabas la un parte front, web, sí, que era JavaScript. O sea, no era exactamente. JavaScript, pero era JavaScript, ¿no? Y yo creo que eso sí, yo lo vi, o sea, no solo el tema de clases, sino que yo lo veía como una fotocopia. Excepto Java, lo que sí que hizo mejor fue la interfaz gráfica de C#, ¿no? Comparado con Java Swing, que siempre ha sido lo que ha sido, ¿no? ¿Tú lo ves, aparte de eso, ves que Microsoft haya mejorado algo? O yo no digo hoy en día, pero cuando empezó y todo esto, Bueno, mejoras. yo creo que sí. De todas maneras, Microsoft ha ido más al producto, ¿vale? A las herramientas, ¿no? Que tiene bueno, el Office, que era la herramienta principal que tenía, bueno, pero tiene muchas herramentas. Sí, Ahora con DevOps, Azure, correcto. Sí, RPs, y Java, pues, se ha quedado como, cierto que lo compró Oracle, pero no ha creado, o sea, hay productos creados, pero no con esa marca de Microsoft, o sea, sí. con la misma marca. De todas maneras, Microsoft vendía mucho la marca. Yo creo que Java era mucho para los Linuxeros, para los de Linux también, que les gustaba más porque se podía desarrollar ahí, pero bueno, es como todos los lenguajes de programación y pues cada uno tiene sus pros y sus contras y cada uno tiene un objetivo de utilidad. O sea, Scala, que no sé si has hablado de Scala, que yo me acuerdo que hace 5 o 6 años se hizo una comunidad aquí en Málaga de Scala, ¿vale? Y ya no lo he vuelto, hace tiempo que no lo veo por ningún lado Claro. y yo te digo que a mí me han entrado ofertas de Scala, o sea, que nos mandaban la comunidad de 50.000 euros, hace 4 o 5 años o más, Sí, pero eso ¿sabes? como todo. Llegó, yo no sé cómo está hoy en día, no tengo ni idea, pero llegó, un poco llegó y se fue. Antes mencionabas Struts. Struts estaba súper demandado y duró 2 años o 3 años, Claro, ¿no? Y fue yo un tengo mi pico. libro de Struct que me lo compré, no, me lo dieron en un curso de Struct, no lo compré, ese me lo dieron, porque antes los cursos te daban un libraco. Sí, Pero sí, o sea, al final yo creo que hay que saber un poco de todo. Al final, programar un if, o sea, lo que es un condicional o un bucle o una...
se puede hacer en cualquier lenguaje de programación. Entonces, volvemos al bootcamp. O sea, el bootcamp al final te da una base para que tú salgas al mundo a decir, pues mira, pues ahora a mí me gusta ser más programador de back o a mí me gusta ser más programador de front. Pero ya tengo mi base, o sea, sé lo que es hacer SQL, ¿vale? Si nos ponemos más en la parte de la capa de datos, sé cómo funciona la base de datos, sé cómo funciona la capa de datos y si me gusta más front, pues sé hacer también JavaScript, ¿vale? Entonces, el bootcamp es un poco lo que te da una base y una herramienta, y tú después tiene que ser a ti explorar un poco lo que hay en el mercado. Sí, lo que pasa es que les pasa un poco como nos pasaba a ti y a mí cuando acabamos la carrera, que sabíamos muchas cosas, pero no teníamos ni idea de nada, ¿no? O sea, en este caso nosotros nos centramos en Node React, ¿no? Pero luego yo trato de, como con tu entrevista hoy, es una cosa que yo le voy a dar a los alumnos para que tiren, ¿no? Nosotros tenemos colaboraciones de gente que habla de DevOps, tenemos colaboraciones de gente que habla de Power BI o de Business Intelligence. También tenemos a Fran dando el curso de QA, tenemos a Gema dando el curso de UX, porque al final son, no sé si tú lo ves así, yo lo veo como ramas, brazos que le crecen al árbol de la informática, ¿no? Profesiones tangenciales totalmente interrelacionadas con nosotros, ¿no? Que es lo mismo, ya distinguir UX de programación es muy difícil, aunque puede ser profesional UX sin saber programar, pero un front con UX tiene valor, un back con QA tiene valor, ¿me explico? Son cosas que son complementarias totalmente, ¿no? O al menos pienso yo así. Totalmente de acuerdo contigo, porque al final, por ejemplo, si en una startup al final tiene una tecnología que utiliza, pero si tú entras en una multinacional o en una empresa grande, ¿no? Ya no tiene por ser multinacional, una empresa española o de otra, al final tiene muchos proyectos que puede tener diferentes tecnologías. Entonces, diferentes tecnologías y en esas tecnologías tener diferentes roles. Pero si tú sabes programar, tú tienes ahí muchas puertas abiertas. Claro. Yo me encontraba en proyectos que estaban en back, y en Madrid estaba la gente de front, pero el jQuery o el jQuery que nos mandaban no funcionaba. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo no hubiese sabido un poco de JavaScript o saber bastante JavaScript, no me puedo poder analizar. Y tampoco me puedo parar a mandar la incidencia y esperar que ellos me contesten y me envíen el resultado. Eso me pasó, por ejemplo, en la primera app que hice. La primera app que hice la hice con un backend. O sea, yo implementé un microservicio en Java contra un RP hecho en Delphi. O sea, Delphi aquí sonará marciano, porque sé que existe. Se desarrolla, porque Delphi se utiliza mucho para desarrollo de aplicaciones industriales, ¿vale? Yo también fue mi sorpresa cuando empecé a trabajar por cuenta propia, había muchas herramientas industriales muy actuales que están hechas en Delphi, ¿vale? Que Delphi venía del Oye Pascal, ¿vale? Que yo hice un curso de Delphi que me costó 25.000 pesetas, en pesetas de aquel entonces, lo hice con una empresa de aquí de Málaga que todavía existe, con Beta 5, y lo hacíamos en Churriana, al lado de una gasolinera, me acuerdo del edificio. Y yo hice ese curso en Delphi porque era para programadores no me acuerdo cómo era el lenguaje de programación de la universidad, pero bueno. Pascal. Sí, era como Oye Pascal, ¿no? Era con el Toadspy, y entonces te decían que podías aprender rápido. No lo he utilizado en mi vida y no lo he vuelto a ver hasta hace 5 años, cuando empecé a trabajar por cuenta propia y me encontré con estos productos en el mercado, productos muy actuales. Y, por ejemplo, te hablo de sistemas de gestión de almacenes inteligentes, ¿vale? O sea, no nos quedemos solo vuelvo a hacer hincapié, no nos quedemos solo en el desarrollo web. O sea, tú puedes hacer un desarrollo para que funcione un almacén inteligente, o sea, ya sea de Amazon o tal. Entonces, ahí hay herramientas y otros lenguajes de programación que intervienen, ¿vale? Que no es solo JavaScript. Sí, no, y a pesar de que el bootcamp es web, la capa de web es una capa de interacción con el usuario, punto. Entonces, el back es donde va a estar la chicha del asunto, siempre, y aquí lo que tenemos es presentar datos, mostrar datos en los casos más sencillos y luego un comportamiento en el front para poder apoyar a lo que se hace en el back.
¿no? Darle independencia o crear una cosa que sea más Claro. aplicación web que página web, ¿no? Pues Pero... a lo que te decía sobre el tema de saber un poco de todo, pues me encontré con que yo ya tenía hecho mi API REST y aquello no me daba error. Y bueno, mentira, tiraba de un procedimiento almacenado, ¿vale? Que me daba error. Y yo ya le dije al fabricante, le digo, mira, claro, los fabricantes, si tú eres un tercero, otro proveedor te dice que no te enseña su código. Yeah. Con el que teníamos buena sintonía, me dice, venga, te voy a pasar el código del procedimiento almacenado. Y tenía una seller que tenía que devolver un registro y me daba muchos registros, entonces petaba. ¿Vale? Entonces no es que estuviese mal porque se utilizaba para otra cosa, pero decía, mira, méteme aquí esto porque si no, esto no va a funcionar. Pero entonces tú coges un procedimiento almacenado y empiezas a analizarlo, el código, y ver a ver dónde... Eso te lo da la experiencia también, ¿no? Claro. Pero si tú no has hecho SQL o no has hecho un procedimiento almacenado en tu vida, pues muchas veces es muy complicado saber dónde falla. Entonces, yo he hecho mucho SQL, he hecho mucho procedimiento almacenado, he estado mucho en ese lado, ¿no? De la programación. Entonces, enseguida me di cuenta, digo, esta serie la probé, la ejecuté por separado y vi que me daba múltiples registros. Digo, bueno, pues entonces yo solo necesito solo consumo un registro, esto me da múltiples registros, pues me falla. Digo, ¿está mal? No está mal, simplemente no es lo que yo necesito. Ya. No estaba bien la documentación que te habían pasado de cómo usarlo, ¿no? Supongo. No, realmente, claro, tú imagínate, tú tienes una herramienta que la tienes vendida, la tienes probada y que la utilizas, y ahora te dice un cliente, no, es que fulano me va a hacer, la empresa fulano me va a hacer una app. Que, pues mira, es que yo no tengo API REST. Es que yo trabajo en Delphi y no tengo API REST. O sea, pero ni la tengo ni te la voy a hacer para ti. Y ni para nadie. Ni para ti ni para nadie, porque yo no trabajo así, mi herramienta no trabaja así. Y dice, ¿tú qué haces? Y yo, pues ya está, pues yo qué hago. Pues yo cojo, me hago un microservicio en Java, me hago con Spring Boot un servicio, me monto un MySQL intermedio y consumo los datos. Le pido al cliente, por favor, oye, ¿a qué procedimiento almacenado tengo que llamar? Con Hibernate o con otro framework que te da igual la base de datos, y le dices, oye, pues, y te da la cabecera, o sea, te da la llamada, los datos que entran y los datos que salen, pero no te da el procedimiento almacenado. O sea, que la API está a nivel de la base de datos. Claro, bueno, no, al final, fíjate, al final, y está en el cliente, están súper contentos con esta. Al final, ¿cómo funciona eso? Al final tú tienes la app que está hecha en Ionic con su API REST, ellos tienen corriendo el servicio Java con su API REST, y por debajo está el RP, con su base de datos hecho en Delphi, con una base de datos que se utiliza mucho para Delphi, que es Firebird. O sea, yo perdí mucho tiempo en hacer eso, pero claro, ahora yo, si voy a un cliente y me dice que no tiene API REST, digo, no hay problema, yo tengo mi servicio Java. Ya. O sea, se lo creas tú. Claro, yo ya lo he hecho uno modificado para varios. O sea, eso para mí funciona perfectamente. Yo tengo hecho uno y al final, ¿tú qué tienes que consumir? Artículos, clientes, facturas de venta, facturas de compra. Eso no está pasando con Stalo. O sea, con Stalo, aparte de que mi compañera, pues, es directora financiera de una empresa y tiene mucho conocimiento financiero, que yo me apoyo funcional, pero claro, yo ya tengo, digamos, mucha experiencia en ese tipo de aplicaciones de facturación, ¿vale? Ya a mí me da igual que el campo se llame Pepito que se llame Juanito. Yo ya el código ya lo tengo hecho, ya le cambiaré yo el nombre al campo para que funcione. Y todo esto, pues, te lo da la experiencia. Pero es raro que son empresas que se dedican más al hardware. Entonces ven la parte de hardware y no ven la necesidad de crear una API para que tú, un endpoint o lo que sea, para que tú puedas pedir la información, ¿no? Ellos simplemente hablan o lo ven. Bueno, más que también eso, pero el tema es que ese tipo de software es lo que tú y yo, que ahora no sé si se le irán diciendo, es software de escritorio. Ya. ¿Vale? Que no deja de ser cliente-servidor, pero no es de cliente web, ¿vale? Sino es un cliente de escritorio, que es distinto. Entonces, sí, una aplicación. Exactamente. ¿Qué pasa? Que es una aplicación. Normalmente las empresas grandes tienen este tipo de aplicaciones, no tienen aplicaciones web para gestión de cosas muy importantes. Sí, pero que en los últimos años, en los últimos 10 años,
yo trabajaba en una empresa de hardware y claro, no es todo, al final pasaba porque, a ver, con todo el respeto, ¿no? Pero no es lo mismo hacer un producto físico que hacer un producto físico y darle el comportamiento y venderlo con un comportamiento hecho. A nada que te fueses un paso más allá del producto físico, tenías que tener una API que te sirviese la información o lo que fuese, ¿no? Y yo trabajaba en Televes, que hacían todo. O sea, fabricaban los componentes físicos a muchos niveles y tenían debajo de en el piso de abajo de mí, nosotros estábamos en I+D, en el piso de abajo había brazos robóticos cogiendo cosas, colocando cosas. Claro. Había un robot que iba por el pasillo y llevaba 25 kilos de peso, 30 kilos de peso, ¿sabes? O sea, esas cosas las he vivido, pero claro, la empresa llegó un momento en el que dijo, no, tenían ingenieros industriales, tenían telecos, tenían físicos, un montón, pero no había informáticos, había uno. Y claro, la empresa se dio cuenta de que estaban muy limitados porque todos los demás ofrecían servicios live, ¿no? Que tú podías pedir datos, podías interactuar con el sistema, propiamente dicho. Y yo me dedicaba un poco como tú, a crear APIs en Java a diferentes niveles, en muchos casos, ¿no? Muchos proyectos, pero algunos era crear APIs, REST, para poder pedir información y que toda la capa de cómo funcionase fuese un know-how nuestro y luego los clientes o las partners o quien fuese pudiesen pedir la información y obtenerla. Pero desde el punto, con el objetivo de ocultar toda la capa interna de Televes, que eso no se supiese jamás cómo estaba hecho, ni con qué tecnologías, ni nada. Tenías esto, Claro. ¿no? Nosotros trabajamos con servlets, ¿no? Toda la vida. Claro. Tienes este servlet, pides esto y ya está. Un endpoint, que se llama hoy en día, ¿no? Pero lo que tú y yo, seguro que también servlet, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Claro, pero es que todo eso ha cambiado porque ahora es todo el mundo o todos los dispositivos, desde un Smart TV que tiene su app, ¿no? O un Stick TV de estos como Sí, Amazon sí. o un Chromecast o cualquier Sí, cosa sí. de estas, al final tú te tienes que integrar con ellos. O sea, yo ahora visito muchos clientes y te dice, oye, yo estoy en el campo con un cliente ofreciéndole un artículo de fitosanitarios, ¿cómo puedo llevar yo en una tablet, sacar un albarán, imprimirlo? Eso me pasa con Trazatec, que es la otra empresa con la que trabajo. Pues hay, o sea, con una API, pues lo solucionamos. O sea, ya está, te montamos una aplicación web o te montamos cualquier otro sistema y ya lo tenemos solucionado. Tú puedes tener tu sistema en tu empresa, tu ERP, tu CRM, tu sistema de ventas, de facturación, el que tenga, y ya lo solucionamos así. Antes no, antes prácticamente tenías que hacer la solución A mano. completa. Sí, O sí, sea, sí. exactamente, desde la entrada hasta la salida. Tú piensas que yo viviera esas cosas. Yo aprendí creando aplicaciones y luego apareció todo el tema de servicios, ¿no? Y ahí empezamos a hacer APIs. Pero claro, yo hice programas, ¿no? Cuando yo aprendí hasta que empecé a trabajar, yo hacía programas. Lo que se estudiaba incluso en la carrera y demás, servidores ninguno, programas. Los servidores vinieron después. Digamos que me pillaron justo en ese cambio, que la carrera no estaba actualizada y se usaban muchos servidores y después fue cuando yo aprendí ya trabajando, claro. Claro. Porque la carrera no creamos un solo servidor, nada. Eso seguro, ni uno solo. Es una Bueno, putada. Luego dice, yo conté yo ya te digo, yo como siempre, desde empecé la carrera y tal, ya hacía cositas, siempre he hecho cositas en mi casa de mirar muchas formas. Leer mucho, y el tema luego es, si tú eres una persona que te gusta resolver, claro, a mí yo muchas veces me preocupa que decir, coño, es que salgo a la calle, por ejemplo, cuando salgo con mi compañero de Trazate, salgo y digo, es que yo se lo solucionaría todo. O sea, ya. claro, pero tú al final no puedes abordarlo todo porque no le vas a encontrar el beneficio que, o sea, son muchas horas Sí, sí, sí. las que tiene que utilizar, que el cliente a lo mejor en la venta de software, que ahora estoy muy también en ese tema, en el tema ventas, ¿vale? Sobre de software. Hace poco hice un curso de venta, otro de dirección de empresas, o sea, estoy muy enfocado últimamente en lo que es el tema de la venta, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú sales a vender y escuchas el problema que tiene el cliente, dices, ostras, es que yo se lo haría esto, pero claro, Ya. es que ¿cómo
¿cómo le digo yo cuál es el retorno de la inversión en ese desarrollo al cliente? Claro, ahí tienes que manejar ya estadísticas y muchos números y en la toma de requisitos, que eso no sé si en los Bootcamp se da tanto. Yo, por ejemplo, cuando explicaba el tema de Scrum, sí hacía mucho hincapié en coger los requisitos, los que se pueden, cuáles son Funcionales, lo que, funcionales y todo esto. lo que se puede abordar, lo que no se puede abordar o lo que hay que dejar para más tarde o Sí. para una versión posterior. O sea, ¿cuál es la prioridad de esos requisitos? También es hacerle ver al cliente cuántas horas o cuántos recursos de tu estructura empresarial te vas a ahorrar por tener un software, ¿vale? O una herramienta, o dentro de tu software, una herramienta que te solucione eso. ¿Vale? O sea, hoy en día con la digitalización de los documentos, pues te quitas a 2 personas con los AZ, los famosos archivadores AZ archivando facturas y albaranes. Al final, si tú tienes un buen software de digitalización de documentos con un sistema de impresión o de escaneado, pues tú al final lo tienes almacenado en la nube. O sea, y es que no tienes que preocuparte ni por el mantenimiento de los backups, de las copias de seguridad. Entonces, yo creo que no tardará mucho en que lleguemos a ciertas oficinas es que no hayan estanterías con los AZ. O sea, a mí me gusta mucho el papel, cosas como son, pero al final eso se tiene que perder. Yo ayer echaban una película de la primera cadena de abogados, no me acuerdo cómo se llamaba, y es lo que decía mi mujer, digo, ¿cuándo? O sea, en el mundo de la abogacía, del derecho y de los juzgados hay mucho papel. Y hay mucho software ya además, en la de ayer hablaban de un software, ¿no? Estaba como ambientada en los 80 y tal, y decía, ¿tú qué software utilizas? El Lab, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, fíjate, y es que, o sea, ya sea en Estados Unidos o sea España, o sea, tú vas a un juzgado, a una notaría, digo, papeles. y un montón de papel, o sea, cierto es que sí hay mucho para hacer la documentación, sí, pero o sea, con los servicios en la nube y tal, no sé, supongo que a lo mejor es que por ley muchas veces piensas, es que tiene que estar el papel ahí, no hay otra. Bien, y también hay mucha gente que tiene la idea de las cosas en papel, ¿sabes? Las cosas de verdad en papel, ¿me explico? Entonces eso Claro. todavía pasa mucho, ¿no? Pues eso es un poco lo que me pasa en las ventas. Y como para cerrar el tema, la primera vez que fui a vender un software con mi compañero Javi, se nos cayó la venta por explicarle a 2 señoras de contabilidad que era Scrum. O sea, yo, claro, yo ¿Y por no me qué? había puesto a vender, era un poco neófito en la materia, o sea, no tenía ni idea de ventas, pero claro, yo venía con el Scrum, o sea, y tal, y entonces le expliqué a aquellas señoras, decir, mira, nosotros tenemos hecho un módulo de contabilidad hecho, pero para mejorarlo vamos a aplicar una metodología a 2 señoras, te estoy diciendo, en una cooperativa de frutas, ¿vale? O sea, que hoja y lata. Mucho cuidado con las cooperativas de frutas que facturan muchos millones de euros. Sí. Sí, la que menos te mete 7, 8 millones de euros y de ahí para arriba, ¿vale? Sí. Y tienen mucho para invertir, ¿no? Y yo le dije a esta señora, porque yo voy a hacer los requisitos que ustedes me digan, los hago y después los testeo. Claro, yo cuando vi cambiándose la cara de la señora, hasta que una saltó y dice, pero entonces nosotros también tenemos que trabajar para que salga bien el desarrollo. O sea, eso me dijo una de las señoras. Y yo, Y como le claro, veían que le iban a dar trabajo, entonces ahí te dijeron que no, ¿no? claro, porque, Querían olvidarse, claro, pedirte y olvidarse. porque en la venta de software, como en la de cualquier otro producto, tú tienes que dar con el interlocutor válido. Lo mismo que he hecho, lo mismo también te digo, que he ido a cooperativas de fruta, donde me he encontrado un Mac, una pantalla y a un tío pintándome un diagrama de base de datos, ¿vale? Esto yo lo quiero así, 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 porque el tío trabajaba en Madrid, era consultor y vamos, me quedé planchado, ¿vale? También tienes que saber, vamos, lo que te quiero decir es que tú puedes ser ingeniero agrónomo, trabajar en una cooperativa de fruta o en el sector de eso y no conocer nada de software. Entonces tú no le puedes entrar ahí con la metodología Scrum,
vamos a integrar el cliente en nuestras reuniones. O sea, para hacer eso tú necesitas un proceso mucho anterior o sea, al vender el software de que... Educarlo. Exactamente. O sea, Sí. porque yo cuando hago, por ejemplo, cuando he hecho el curso de DevOps, siempre era, ¿no? La filosofía de integrar al cliente, de que el cliente tiene que estar todo orientado al cliente, sí, muy bien. Y yo lo que le decía, digo, eso para las grandes empresas y para las grandes corporaciones, donde tú vendes esa metodología o quieres implantar esa metodología, me parece fenomenal. Digo, pero es que hay otra industria o otro mercado que no tiene esos recursos y aunque sea gente muy válida, que con muchos conocimientos, te dice, ¿por qué tengo que estar yo, si tú me estás vendiendo un software o un desarrollo, ¿por qué tengo que estar yo trabajando para eso? Ya. Hombre, desde ese punto de vista será una cosa totalmente ilógica, que ellos tengan que preocuparse por además ayudarte a hacer el software, ¿no? Pero claro, tampoco entienden los beneficios. Claro, entonces ahí está en el explicar el retorno de inversión de que te da el software. Oye, pues mira, te he hecho una app de pedidos y te quitas, pues como la primera que hice. ¿Qué solucionamos con la app de pedidos? Pues todas las erratas en los WhatsApp de lo que era lo que era una lata era 1 litro, porque ponía 1L y la chica que cogía el pedido no sabía si era una lata o 1 litro. Todo el tema de que no fuera online, que hasta que no venía el tío con la libretilla y o con el correo, pues, y al final, en una empresa que tardaba 3 horas o 4 en sacar la mercancía a la calle, al reparto, tarda 1 hora. O sea, cuando entran a las 6 de la mañana las chicas al baranar, lo que están estacionando en el almacén, los pedidos ya están directos en el RP. O sea, que tú fíjate, de tener que estar picando los pedidos, no picando, leyendo WhatsApp, leyendo correo, leyendo notas. Pero esto te estoy hablando de hace 5 años, no de hace 20. A llegar y decir, no, es que cuando yo he abierto mi RP, yo he abierto mi listado de pedidos y ya lo ha metido el comercial desde la app todo. ¿Vale? Con 3 cositas, ¿entiendes? Pero sí, claro, sí. Que es la velocidad, el todo, ¿no? Que te da. Claro, ese es el retorno de inversión, que tus recursos ya los puedes utilizar para otra cosa. O sea, vender software también es vender mucha metodología de trabajo y de retorno de inversión. O sea, de decir, ¿qué te va a automatizar? ¿Qué te va a quitar? ¿Los problemas que te va a solucionar? ¿Qué tiempo que te vas a ahorrar? Etcétera. Exactamente. Claro, sí. Exactamente. La automatización que se ve mucho en DevOps, pues también vale para eso. O sea, tú al final tienes ahí mucho tiempo para dedicarlo a otros procesos de tu empresa, que no sea solo estar picando a mano. Estamos de acuerdo, sí. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú cómo ves la evolución de la profesión? ¿Cuáles son las siguientes tecnologías o tendencias que tú detectas hoy en día de cara a lo que vaya a pasar? Bueno, yo lo que también relacionado con los lenguajes de programación, porque muchas veces digo, oye, este lenguaje de programación que está en auge, por ejemplo, Python, ¿para qué se utiliza, no? Bueno, pues se utiliza para Machine Learning, para mucho. ¿Y qué es Machine Learning? Pues me fui a una charla de Machine Learning. Esta otra cosa, este lenguaje, pues ¿para qué se utiliza? Se utiliza para blockchain. ¿Qué es blockchain? Pues venga, pues te tienes que informar de qué es blockchain, ¿no? Entonces, inteligencia artificial, mucho tema por ejemplo, que tú me hablaste antes del Business Intelligence, de Power BI o cosas de estas. O sea, todos los lenguajes de programación que están orientados para esas cosas, creo que tienen mucho futuro. Porque al final no es tanto como decir cuál es el lenguaje de programación más fácil de aprender, que cuál es el lenguaje de programación que por encima tiene otras herramientas que se están utilizando, ¿vale? Tipo lo que te he dicho, blockchain, machine learning o cosas de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces tú ahí tienes que ver un poco que... Y luego, bueno, también te digo una cosa, no es lo mismo entrar en un bootcamp con 20 y tantos años que con 35 o 40, ¿entiendes? Entonces, o sea, puedes aprender a la edad que tú quieras, eso está, y lo hemos visto en vuestros podcasts que se ha hablado de cómo ser programador con más de 40, ¿vale?
pero sí es verdad que te falta cierto camino, ¿no? Digamos, aunque sea así de triste, ¿no? Yo también pienso que es una cosa muy española, porque, por ejemplo, Darío, que es yo lo creo que tienes en mente, tú lo conoces, Sí, ¿no? De la época, y Darío, aquí, bueno, pero fuera lo petó, ¿sabes? ¿Y qué más da? ¿Sabes? Aquí en España tenemos esa cosa de la edad y tal, pero una persona que yo lo que encuentro es que, por ejemplo, hemos tenido un empresario que tenía 48 años. El tío, lo de programar, yo lo veía que él lo valoraba como una herramienta para poder hacer cosas, que es una cosa que yo creo que muchos informáticos pecamos. Hay dos tipos de informáticos, los que piensan que el código es un fin en sí mismo y los que pensamos que el código es un medio para un fin, ¿sabes? claro. Hay mucha gente que se dedica a aprender código y más y más y más y más y más y más, pero no le he dado ningún propósito. Cuando yo toda la vida he pensado que esto es, yo no quiero aprender a leer y escribir para poder leer en voz alta, sino para poder entender las cosas que están en los libros escritas. ¿Me explico? Exactamente. Yo lo quiero para algo. Yo quiero que esto tenga un propósito. El chaval lo tenía claro. O el chaval, el señor, lo tenía muy claro. Y yo creo que esa persona con una oportunidad en una empresa que sí, siempre va a tener un crecimiento más lento que una persona mucho más joven, eso está claro, eso es indiscutible, ¿no? Pero ese tío tiene un recorrido que aporta un montón de cosas. Hace poco teníamos un cocinero, ¿no? Y entró a trabajar ya, está trabajando en PVC. Nada más acabar, además. Y él me decía, ¿qué hago yo aquí? Y yo decía, joder, tío, a ti no hay ya nada que te va a pasar una empresa de software que te agobie. Nunca va a haber nada tan agobiante como estar en una cocina. Tú el día a día te va a parecer coser y cantar. Y porque cuando para tú y yo lo hemos pasado muy mal, estoy seguro, muchas veces, ¿verdad? Pero ese chaval está acostumbrado, ha trabajado en cocinas en restaurantes muy buenos en Inglaterra y, no sé dónde, y en Italia y no sé dónde. Ese chaval en una empresa de software es, vamos, Heidi, ¿sabes? Y eso es una cosa que él tiene que aportar. Tú le puedes echar lo que quieres, el tío va a mantener la calma en todo momento y va a estar tranquilo, que es una cosa que en un grupo de desarrollo, bueno, no sé si estás de acuerdo, pero tiene mucho valor, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pues sí, sí, es verdad que, o sea, siempre el dicho es nunca es tarde para aprender ni para desarrollarte profesionalmente, más con la esperanza de vida que ahora es mucho más alta Claro. que teníamos antes, pero sí es cierto claro, que también hemos llegado a un momento dulce en lo que es el entorno laboral. O Ya. sea, yo he ido al parque tecnológico, yo tenía a mi hijo en la guardería del parque tecnológico que está al lado de la sede y yo he tenido que llamar a mis padres a las 8 de la tarde para que me lo recogieran porque es que no salía. Ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Decir, Sí, mira, sí, totalmente. ya he gastado la hora de guardería y las de ludoteca, son las 8 de la tarde. Y mi Ya. mujer en su trabajo también, que no salía. Ya. Digo, por favor, venir a recogérmelo. Es que no Ya. me puedo ir. Entonces nosotros ahora estamos en un momento dulce en el teletrabajo de las empresas que también ven un poco todo lo que es la compatibilidad de tu vida laboral con tu vida familiar. Es ahora, se entiende un poco ahora mejor, tampoco es para decir para volvernos locos, pero es cierto que antes estabas allí hasta las 8 de Entonces la no tarde. existía y ahora por necesidad las empresas lo han creado porque si no, no trabaja nadie en esas empresas y ya está, porque podemos elegir, ¿no? Claro, yo cuando ya tenía a mi hijo, yo entraba a las 6 de la mañana, yo llegué a entrar a las 6 de la mañana y a las 6, no, a las 7 de la mañana y hacer corrido hasta las 5 de la tarde para poder recogerlo. Sí, sí, O sí, sí. sea, y te digo una cosa, mención de Indra, algunos me estarán escuchando, pero yo fui la segunda persona que pidió ahí la jornada reducida por padre. El primer padre del software Lab de Málaga, porque ya había una chica que era madre que ya venía con la jornada, que pedí la jornada reducida para cuidado de un menor, Claro. ¿entiendes? Que entonces aquello era, claro, el primer año que la pedí me dijeron, mira, porque a nosotros no importa que haga el horario corrido, tú no pierdes sueldo y te viene mucho mejor, ¿vale? Pero, tío, yo, o sea, me tenía que levantar a las 5 y pico de la mañana, desayunar, no sé qué, no sé cuánto. Luego allí, claro, yo tenía que salir por pata a recoger a mi hijo porque ya no lo tenía, ¿entiendes? O sea, es una ansiedad y un estrés que es cierto que ahora hay mucho más facilidades para eso. Sí, pero la pena es que haya sido ahora
cuando ya las empresas no tienen alternativa. Y no ha sido una forma natural, Cierto. ni ha sido ninguna cesión por las Exactamente. empresas. Cierto. Ha sido cuando no me gusta, me voy, porque yo no tengo problema para encontrar trabajo. También es cierto que la media de edad que teníamos nosotros cuando estábamos en estas empresas eran de 20 y pocos, con Sí. lo cual ni teníamos hijos, ni teníamos, ¿sabes? Nos daba igual empalmar allí horas y horas y horas y horas. Bueno, Y el que sí, igual no, pero bueno, yo prefería así, ir a o mi casa. sea, no nos daba igual, pero exactamente, que quiero decir que no tenías ninguna cosa de fuerza mayor, por Sí, decirlo de bueno, que alguna podías manera, hacer, que ¿no? tuvieras que salir a una hora. Y entonces los jefes que sí tenían una responsabilidad, pues claro. Ahora, hoy en día, pues con lo que hemos hablado, con las metodologías ágiles, con el teletrabajo, con todo esto, pues ya no existe ese apego de, ojo, yo tenía compañeros, tío, que hacían 10 minutos más para que se viera que hacían 10 minutos más Ya, y ya está. O el sea, presencialismo, ¿no? el presencialismo, también es muy duro trabajar en teletrabajo, ¿eh? Y solo como he estado yo muchas veces, o sea, Ya, al fin y al cabo, para todo hay que valer, ¿eh? ya. Eh, Sí, muchas sí. veces y hay que ser muy estricto con la indumentaria, desde la indumentaria, por ejemplo, cuando trabajas en casa, desde la indumentaria hasta la hora del café y lo que sea. Yo me he visto como si fuese para ir a la oficina. ¿Vale? Yo ahora mismo estoy en mi casa, ¿vale? Y me he visto como si fuese ir para la oficina. Porque si me pusiese un chándal, pues llama eso yo una de las primeras cosas que hice. Luego he estado trabajando en oficina con mi compañero de Tracete, pero al fin y al cabo, tú tienes que ser muy estricto en eso, en tu Ya, ya. horario. Lo bueno es que si es verdad que hay una cosa que a la empresa también le cuesta ver, es que tú tienes, y esto lo digo para la gente que tampoco, o sea, sea muy estricto con el horario, o sea, se tiene que trabajar de mañana, ¿no? Hoy lo decía con los compañeros que entraban de práctica, necesitemos que esté el 70% por la mañana porque es cuando estamos nosotros, entonces para preguntarnos las dudas y para daros la formación de las prácticas, Sí. tenemos que estar ahí, ¿vale? Pero es lo que le decía yo después, digo, mira, ha habido días que he estado toda la mañana con un trozo de código que no tenía, eh, no sé cómo decirlo, no era capaz de solucionarlo, o sea, por la mañana. Y yo a las 8 de la tarde me siento y hago ¡pam! En 2 segundos. En 10 minutos solucionado, porque soy súper productivo a esa hora. Ya. Claro, la vida no me deja todo el día trabajar a las 8 de la tarde y lo que tampoco no puede estar a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde. Entonces, el trabajo en casa también tiene sus contras, ¿eh? Porque está bien, pero Sí, sí. tienes que ser muy autoexigente para hacerlo bien. ¿Y tú crees que el teletrabajo ha venido para quedarse o va a ser efímero? Yo creo que sí. Hoy han puesto, no sé quién ha puesto una foto de una oficina vacía. Mira, estoy yo aquí y los demás están en teletrabajo. Claro. Fíjate cómo está la luz, tío. ¿Tú sabes lo que es mantener una oficina con 200 y pico programadores, con las luces, los aires Sí, sí. acondicionados? Al final Eh, lo pagas tú en tu casa o lo paga la oficina por ti, pero alguien lo va a pagar, ¿sabes? Al final, pues, exactamente. yo me pongo que si no a mí mismo aquí, ¿qué remedio? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Ya, pero la empresa también tiene que ver el beneficio, está ahí. Y por otro lado, me da mucha pena porque sí se pierde la sensación de pertenencia a un proyecto, a un equipo, incluso a un objetivo, ¿entiendes? Porque tú al final, cuando estás mucho en casa, esto es como le digo muchas veces, hoy el día de la marmota. Eh, Todos días iguales. Exactamente, como la película. Hoy me tomo el café, me bajo, me abro y tal. Luego me voy a correr, me ducho, me tal, con los niños, pim pam, y mañana otra vez. Ya. ¿Entiendes? Y no a lo mejor has tenido dos conversaciones por Zoom o por Meet, pero no sé, el estar con gente, el Utilizar. ambiente, yo lo echo mucho de menos. Yo muchas veces, más que el trabajo, echo de menos los compañeros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esos 5 minutos de café, de decir, oye, Sí, sí, sí. o, o
O también muchas veces que tú tengas un problema de desarrollo, ¿no? De decir, no es lo mismo tener a una persona al lado. Tú sabes que hay una metodología de programación XP, como el Stream Programming, y otra metodología que es uno programando y el otro mirando, Sí, ¿vale? Y se van cambiando, ¿no? Y no es lo mismo decir, oye, mira, tengo esto, estoy haciendo, tú lo hiciste en tu proyecto, tal, sabes hacerlo, me puedes echar un cable aquí, venga, pues ahora me siento un rato contigo y lo miro. O sea, al final, el roce hace el cariño y el cariño hace también que las cosas salgan antes o salgan bien, o sea. sí, está claro. ¿Y qué consejo le darías a una persona que está empezando en el mundillo? Acabo de salir del bootcamp, de la carrera, del FP, ¿y qué hago yo? ¿Qué consejo le darías a una persona que está Pues en mira, ese pues mundo? yo, por lo que he detectado cuando he dado clase en el Bootcamp, la gente cuando, por ejemplo, cuando le hablas de Scrum y te dice, pero bueno, yo voy a tener que hacer una tarea, decir si esa tarea son 8 horas. O sea, realmente tú vas a una empresa y el que está allí sabe que tú eres junior, ¿vale? Sí, Empezando por ahí, ¿vale? Ya sabe que eres junior y sabe que tú te vas a que él tiene la misma necesidad que tú de que tú te integres en el equipo. Entonces, no, tómatelo con tranquilidad, o sea, en un primer trabajo y sobre todo sé muy proactivo, pregunta mucho, o sea, yo siempre lo he dicho en las clases, hay que ser preguntado primero con educación, que eso se da por entendido, sí, que por todos supuesto. tenemos educación, y después con un poco de medida si es el momento o no de preguntar. Pero bueno, para eso, por ejemplo, está la herramienta de Scrum, que están las daily, y te va a preguntar el Scrum Master. ¿Qué has hecho la tarea de hoy? ¿No la has hecho? ¿Por haber hecho? ¿Qué problema tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Y en el momento en que te puedo ayudar, te está ofreciendo tu ayuda. Es que es una de las herramientas del Scrum Master. Te está diciendo, ¿en qué te puedo ayudar? Pues, oye, pues necesito formación o necesito que alguien me explique esto Sí, sí. y es así. Y entonces, como consejo, pues eso, la proactividad, intentar no tener la sensación de que las tareas te van a agobiar o te van a... ¿Sabes? O sea, el que está ya allí ya sabe que tú sabes lo que sabes, ¿entiendes? Y a muchos se llevan la sorpresa de que sabes más de lo que ellos piensan, Ya, sí. ¿vale? Sí, eso lo dicen mucho los alumnos, eso es verdad. Que también hay que contar con eso, que a mí me pasó el año pasado con un chico de prácticas, o sea, o sea, digo, ¿qué hacíamos nosotros con 19 años, tío? Ya. Digo, con 19 años este tío sabe programar, o sea, con 19 años nosotros sí sabíamos Estaba hacer ocupado. cuatro integrales de la carrera, o sea, de la carrera no, del CO, 4 matrices y 4 cosas, pero es que este Sí, tío sabe programar, o sea, ya. este tío está listo, ¿sabes? Para empezar a programar y tú le explicas una cosa y lo pillas. Entonces, eso, proactividad, intentar quitarte la sensación de incertidumbre de si lo vas a hacer bien. Esa sensación siempre está, no es innata a nosotros, la incertidumbre Síndrome del de impostor. exactamente, de si lo vas a hacer bien o se va a hacer mal. Tú ya lo has hecho una vez, lo puedes hacer más veces y si no, pide ayuda. O sea, Ya. un equipo está para que se ayude, para ayudarse, por eso se llama equipo, no está para pisarse. Sé educado, ten empatía y sé un profesional también. ¿Entiendes? También hay que ser un profesional, o sea, Sí, está claro. cumplir un horario, cumplir, no te digo ya no tanto una vestimenta, pero sí cualquier cosa, o sea, ser profesional. Al final lo buscan, hay mucha gente que viene de otros trabajos y ya es profesional, sea, al final, seas camarero, peluquero o yo qué sé, o cocinero, tú eres un profesional, ¿vale? Y lo mismo de profesional vas a ser en los trabajos que tuviste que en el que vas a tener ahora como desarrollo de software. Es una profesión muy bonita, es una profesión de darle muchas vueltas a la cabeza, Sí, de que no te salga un día una cosa y estar durmiendo y decir, ostras, esto sí, se sí. hacía así, ¿sabes? Mañana cuando llega a la oficina o cuando llega al trabajo pongo y lo pongo. Aquí es un poco personal, a mí es mucha satisfacción. Cuando estás en proyectos que están muy en contacto con el cliente y tú le resuelves un problema a ese cliente, ¿vale? Un problema que tú has resuelto en tu software, en tu producto, es muy Es muy satisfactorio, satisfactorio, sí, está claro. Sí, sí. ¿entiendes? Y no solo, y cuando tú, y al final
intentar aprender de los compañeros. Eso también lo doy como consejo. Yo he tenido en la empresa con compañeros de lo que he aprendido mucho más que en otros sitios. Sí. Al, Sí, 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 sí. al final es eso, al final es un trabajo, o sea, todos los trabajos tienen sus pros y sus contras, pero al final no es nada tedioso, o sea, ahora, antes no, pero ahora ya es bastante mucho más creativo, como te decía en el lenguaje cuando damos la carrera. Esto es una asignatura creativa de crear. Luego llega a la empresa y decía, no, es que tengo que hacer aquí o sea, las variables se tienen que llamar tal, la función se tiene que llamar tal, y tienes que meter este if y tal. Al final la creatividad es cero. Hoy en Ya. día en las startups, en las empresas, se premia mucho la creatividad. Que hacen falta millones de cosas distintas de software de todos los tipos humanamente posibles y hay que hacer, queda muchísima software por hacer que está hecho, ¿no? Claro. O sea, Y luego, pues una cosa con la que si tú tienes una mente inquieta, pues no es un trabajo para nada tedioso ni aburrido. Al final tienes que estar todo el día informándote de cosas, mirando código, visitando páginas, pues mira, este lo ha hecho así, pues este lo ha solucionado asado. ¿Lo puedo meter en mi código? Sí, ¿cómo? Esto no, esto sí. Yo, ¿sabes lo que te digo? Veo que es una profesión que por supuesto, no lo tengo que decir yo, no soy nadie para decirlo, tiene un futuro buenísimo y que, bueno, que en lo buscan, en el buscan de Sócrates como el vuestro, con los profesionales que estáis allí, que yo os conozco y he trabajado con vosotros, pues sé que la gente va a aprender de buenos profesionales y con buenas prácticas y buen conocimiento. Sí, sí. A mí lo más satisfactorio del mundo para mí es que un alumno me diga, me ha dicho la empresa que se sorprende en todo lo que sé hacer, ¿sabes? Esas cosas me encantan, imagínate. ¿Qué más se puede pedir, ¿sabes? Exactamente, Claro. es indudable. Pues ya para terminar, te voy a pedir que nos recomiendes algún libro, película o serie que te haya gustado. Mira, la última que me vi totalmente completa y que no podía dejar de ver, y es que, no sabéis si habéis visto el anuncio de HP de la seguridad de Christian Slater, que sale Christian El de Slater, Mr. Robot. claro, Mr. Sí, Robot. eso es seriaza. Eso a mí me gusta mucho. Exactamente, yo llegué a esa serie por ese anuncio, pues decía, ¿y este tío? Y con la ciberseguridad, El este tío que... capítulo del edificio, donde están atacando el edificio y tú lo ves en una sola toma, vas siguiéndote todo el rato la cámara y de repente entra en una sala y sale y la sala está destrozada y todo esto me pareció la hostia. Ese capítulo es brutal. Y además que tiene de todo un poco, Sí, sí. ¿vale? Tiene cosas de acción, o sea, tiene de programación, bueno, pero Sí, es pero todo eso, sale pero el tiene, Nmap, ¿no? o sea, Sale el Nmap, salen herramientas míticas de toda la vida, tío. Sí, claro, sí. tiene todo ese rollo, claro, tú alucinas y dices, aquí mete 3 líneas de código y ya hackeado el no sé qué, bueno, Ya. habría que Sí. verlo, ¿no? Yo no entiendo mucho de ciberseguridad, pero bueno, algunos, Pero pues, sí. y luego pues tiene un poco de todo, tiene drogas, tiene sexo, tiene La historia de las tiros, criptomonedas también, eso me pareció muy las interesante. criptomonedas. Bueno, para eso está la otra de criptomonedas, la de startup, no sé si la has visto. Ah, no la he visto. Sé cuál es, Pues pero no la he visto. esa buenísima también, una Sí. chica que crea una criptomoneda y monta una startup Guay. pero esa también es muy buena. Startup se llama, no sé si en Amazon o en Netflix. Esa es muy buena porque es mucho de software y mucho de startup, mucho de creación de empresas. Y de mafia, y de tiros, y de droga incluso. O sea, que tiene esa mezcla que tú dices, bueno, pero Mr. Robot está muy bien. Sí, Y me luego, gusta. libros, pues mira, yo he sido toda la vida muy de Noah Gordon, o sea, de libros de lectura de Noah Gordon, pues El del chamán, el médico. Shaman, el médico, el último judío, la Sí, doctora Cole. el Toracol. Y ahora soy muchos libros no de autoayuda, pero sí muchos libros por ejemplo, ahora estoy leyéndome uno que se llama Personas compran personas, ¿vale? Y está muy interesante porque es de Carlos Rosales, que este tío, pues su padre era un vendedor, ¿vale? En Venezuela,
venía emigrado de España y vendedor en Venezuela, y entonces el padre se muere y él tiene que remontar la empresa. Y él estudia ingeniería informática, ¿vale? Y entonces entra en una empresa allí en Caracas a trabajar, en Venezuela, y como programador de IBM. Y al final el tío era el responsable de venta de Microsoft en Latinoamérica, ¿vale? O sea, y entonces el tío pues crea técnicas de ventas de software, que es lo que estoy mucho ahora en eso. Entonces, claro, es más que de técnicas de venta, es mucho entender de hacer empatía con el cliente, ¿vale? No, de decir, pues, bueno, pues tu cliente, o sea, tú crees que tu cliente, o sea, ¿cómo era la frase? No me acuerdo muy bien, pero está muy bien pensada. Es tú, o sea, tú piensas que tu cliente necesita una cosa, pero no detectas lo que realmente necesita. O sea, tú tienes un producto muy bueno y crees que lo necesita, pero a lo mejor tu producto con una pequeña modificación es lo que le abre la puerta a acceder al cliente. O sea, pues personas compran personas, yo qué sé. Otro, lo que pasa es que ese está ya muy desactualizado, pero es el que me llevó a mí a hacer lo de Scrum, a hacer el posgrado en metodologías ágiles, que fue el del GTD, de David Allen. ¿Cómo era? El Getting Things Done, que era sobre cómo... Lo que pasa es que, claro, que ahí te está hablando de agendas a papel, ¿sabes? O sea, de correo electrónico que... Pero bueno, da igual, yo lo he recomendado muchas veces y cuando lo he leído, tío, dice, esto te está hablando de archivadores, de agendas de papel y tal. ¿Y qué pasa? ¿Es que esas agendas no son ahora todas digitales? O sea, todo lo que has leído del libro no lo puedes aplicar digital. Tú tienes ahí un control de tiempo, tienes tus agendas digitales, o sea, simplemente abstráete de lo que es la herramienta física y llévatelo a lo digital y funciona exactamente igual. O sea, que es un libro que lo que es las herramientas están desactualizadas, pero lo que es, digamos, la filosofía está muy bien. Pues mira, ese la verdad es que me sonaba, pero no sé si es el que yo pienso. A lo mejor pienso en otro distinto. Pero bueno, lo tomo nota. GTD, o sea, bueno, si tú metes GTD en internet, hay blog y gente del GTD a punta pala. O sea, eso fue una moda que se puso y yo ahí empecé, claro, porque ahí al final era un poco cómo te organizabas tu trabajo, que eran o sea, yo no sabía que eran los ladrones del tiempo, ¿no? Ladrones de tiempo, o sea, cómo te organizabas una reunión, cómo te estructuras la prioridad de tus tareas, si requiere mucho tiempo, déjala, o no me acuerdo si era déjala para después, o hazla ya. Si requiere una acción, hazla ya, no la dejes para más adelante. Entonces, te da unas pautas que están muy bien, o sea, a nivel de organizarte tu trabajo, ¿vale? Y luego lo que es cierto es que te habla de unas herramientas que ya no existen, ¿vale? Pero que no existen. O sea, sí existen, o sea, una agenda todavía existe, pero que tú te lo tienes que llevar a lo digital. Claro. O sea, tú te tienes que coger una herramienta digital y llevártelo ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que me ha encantado. Me lo he pasado a vosotros, Carlos, a mí también me ha encantado. Tenía muchas ganas de conversar contigo y bueno, para mí era todo un placer. Y bueno, tú y yo, aunque hemos tenido una relación de poco contacto físico, somos dos personas que tenemos... o sea, que tú me puedes llamar siempre, oye, Alberto, esto, tal, no sé qué, y siempre estamos ahí como si nos conociésemos de muchos años. ¿Verdad? Nos entendemos muy bien, yo creo, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí ha sido muy agradable. Y nada, dar gracias a Tubucán, animar a la gente a aprender programación, si es en Tubucán mucho mejor. Mejor. Y nada, para mí todo un placer. Pues de verdad, muchísimas gracias. Es un placer. Sobre todo tú piensas toda la gente que va a poder ver esto y es información de primera mano de un profesional con muchísimo recorrido que tienes un punto de vista, yo creo, con toda la razón del mundo y muy claro. Dice las cosas muy claras y eso tiene mucho valor porque yo lo que pretendo con estos podcasts es un poco evitar la incertidumbre o el desconcierto que teníamos tú y yo al acabar la carrera, que no había muchas veces medios de los que tirar, ¿sabes? Fuentes de información desde la experiencia, que tú conocías a alguien y puedes preguntar, pero no había muchas formas de enterarse, ¿sabes? De las tendencias o de
la evolución del mercado o muchas veces por qué estamos aquí ahora, ¿sabes? Claro. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Que yo creo que es tan importante como, sobre todo, para tratar de tener un poco de visión y decir qué va a pasar después. Sin saber Claro. cómo hemos llegado hasta aquí es muy difícil tratar de adivinar qué es lo que ha pasado después, ¿no? Así que de verdad, gracias por tu experiencia y gracias por compartirla con nosotros, de verdad. Pues nada, estupendo. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, aquí lo dejamos. Hasta la siguiente. Gracias a todos por escucharnos y hablamos ahora un momento. Voy a parar la transmisión y hablamos un momento ahora, Alberto, ¿vale? Venga, gracias. Hasta ahora. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Ahora, ¿dónde está el ratón? Aquí.